Bueno, los voy a presentar. Él es Luca Stefani, es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es especialista en clínica pediátrica, en emergentología pediátrica, es médico aeroevacuador y además es bombero voluntario. Y lo acompaña Gabriel Peirone, él es enfermero y también es bombero voluntario. Y bueno, y los dos les van a dar este curso que es bastante interesante, no solo para quienes estudian higiene y seguridad laboral, sino para la vida cotidiana, exactamente. O sea que los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero, vamos a charlar un poco porque si no seguro que a esta hora se van a dormir todos. Es hora de la siesta, así que es entendible que por ahí les baje sueño, así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Por ahí es medio incómodo hablar con micrófono, pero bueno, dadas las circunstancias lo hacemos. Así que la idea es que nosotros les pongamos, digamos, lo que venimos a traerle, un poco del conocimiento que hemos adquirido durante muchos años de trabajo y otro poco de la experiencia diaria también. Hay muchas cosas que en la bibliografía no lo dicen, pero que uno por cuestiones de práctica las van aprendiendo. Entonces, son dos temas, lo que yo decía que los temas son largos, así que voy a tratar de comprimirlo un poquito para que podamos ver la mayor cantidad de temas posible, porque son clases de 2 horas y acá en 2 horas tenemos que dar dos cursos diferentes. Pero bueno, la idea es que ustedes se vayan con la mejor adquisición de conocimientos posible y que no se queden con dudas, o sea, las dudas que tengan en un momento, levanten la mano y pregunten, ¿sí? Generalmente nosotros no damos clases magistrales, o sea, no son muy académicas, son más bien prácticas, didácticas. Trajimos elementos para que ustedes practiquen también, porque hay muchas cosas que si ustedes van, los buscan hoy en día en Google, ponen reanimación cardiopulmonar y les van a salir todos los pasos que tienen que seguir. O sea que si fuera así de fácil, a todos nos sería sencillo. Pero bueno, no es lo mismo leerlo, aprenderlo y después practicarlos con maniquíes de entrenamientos, muñecos, igual que vamos a ver algunos temas de como heridas, fracturas y esas cosas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Así que bueno, vamos a comenzar vamos a abrir el PowerPoint. El de arriba. Ni bien tengan dudas, levanten la mano, vamos preguntando, ¿sí? No se queden con la duda porque si no, no sirve. Allá atrás, ¿se escucha bien o acá hay lugar si no, si quieren venir? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tengo ganas de aprender? ¿Han hecho algún curso de reanimación cardiopulmonar, de primeros auxilios anteriormente? ¿Sí? ¿Cuándo? 3 meses, van a ser poquito. O sea que estás con la versión actualizada, digamos, ¿sí? ¿Y los otros, alguno hizo curso además o no? Sí, yo el año pasado. El año pasado, bien. Bueno, los que han hecho curso relativamente hace poco, digamos, como ellos, por ejemplo, está bueno porque sirve para refrescar. Porque esto es algo que si vos lo hiciste hace un año y después nunca más lo volviste a hacer, te vas olvidando de algunos detalles. Mientras más veces uno lo repita, lo va quedando más conocimiento, entonces cuando le toca actuar, es mejor, todavía uno va adquiriendo esos conocimientos. Otros que hayan hecho algún curso más viejo, generalmente el problema que tienen estos cursos es que se actualizan cada 5 años. ¿Sí? Los que hicieron, por ejemplo, cursos hace 6, 7 años, ya quedó viejo, no sirve. Entonces hay que volver a estudiar todo de nuevo. Cada 5 años, la American Heart de Estados Unidos da pautas nuevas que hacen que lo que antes era wow, digamos, ahora ya no es así. Entonces nos cambian toda la historia. Obviamente que eso está basado en conocimiento científico, en cuestiones estadísticas, que por algo cambian las cosas, o sea, siempre me cambian para mejor. Pero bueno, nos obliga a estar permanentemente estudiando. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es primeros auxilios. ¿Qué entienden por primeros auxilios? Sin leer todo eso que está allá atrás. A ver, denme ustedes una definición de primeros auxilios. Uno que se anime. ¿Alguno? ¿Está muy dormido? Díganme una palabra de primeros auxilios, a ver ustedes por acá. Bien, con un paciente o con una víctima. Bien, primer contacto, perfecto. Por eso primeros auxilios. ¿Otra definición por allá? ¿Lo que se le ocurra? ¿Nada? Las neuronas están muy dormidas. ¿Acá? ¿No se les ocurre lesión, traumatismo, golpe, herida, fractura, nada de conceptos así? Bueno, primeros auxilios, como la palabra los dice, es una primera respuesta ante un evento adverso que puede haber sufrido una persona. ¿Sí? No importa las definiciones teóricas, porque buenamente uno tiene que empezar con definiciones teóricas para hablar de un tema, pero en realidad
uno tiene que saber interpretar qué es primeros auxilios, porque si yo les leo esa definición no tiene sentido, ¿sí? Yo la verdad que ni sé qué dice ahí, ni me acuerdo de todas las veces que he dado las clases. Pero lo que es primeros auxilios es la primera, ¿sí? Como dice ahí el compañero, atención que se le va a brindar a una persona, que nosotros vamos a llamar paciente, o si es, por ejemplo, paciente, usamos mucho los médicos cuando ya tenemos un contacto directo en consultorio. Acá en los primeros auxilios generalmente usamos víctima, la palabra víctima. Es el primer contacto que tenemos con una víctima que haya sufrido algún evento adverso, como puede ser una herida, un golpe, una caída, un choque, un accidente, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Brindarle atención hasta que llegue alguien que sepa algo más que yo, ¿sí? Por lo menos. Pero lo importante muchas veces es qué vamos a hacer y otras veces qué no vamos a hacer. Porque hay muchas veces que hay cosas que no debemos hacer y eso también es brindar primeros auxilios. Por ejemplo, si hay un accidente en moto acá en la esquina y ustedes van y lo atienden, ¿está bien que lo sienten y lo paren? ¿Por qué? No sabemos qué le pasó, o sea, que podemos causar más lesiones de las que ya tiene. Si tenemos un paciente o una víctima que ha sufrido una herida cortante con un elemento punzante, por ejemplo, le agredieron por intento de robo, le clavaron un cuchillo y tiene el cuchillo clavado en el abdomen, ¿ustedes se lo sacan? Bueno, hay cosas entonces que hay que hacer y otras que no hay que hacer y que también forman parte de primeros auxilios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, es que sí. ¿Se puede poner en grande? ¿Dónde dice? Entonces, bueno, básicamente los objetivos, siempre la primordial es conservar la vida, o sea, la vida va a estar por encima de cualquier objetivo. Evitar todas las complicaciones físicas y psicológicas, esto que hablamos recién, si yo a un paciente ha sufrido un accidente de moto y lo siento porque lo veo que está acostado y que está mal, no sé, y intento sentarlo, puedo causarle una lesión cervical peor de la que tenía. Entonces no lo estoy ayudando, al contrario, estoy empeorando. Y de evitar las complicaciones psicológicas porque muchas veces la persona también es un humano que entiende lo que uno le dice. Cuando vamos a un accidente y vemos que tiene un corte, no es lo mismo que yo voy y lo atiendo y digo, uy, bueno, tenés un cortecito, te vamos a lavar, te vamos a vendar, qué sé yo, a que venga otro y le diga, uy, qué corte que tenés, Dios mío. O sea, imagínate la cabeza de esa persona, cómo va a estar, sí, obviamente, está pensando lo peor. Entonces, ojo también con la parte psicológica. Hay que tratar de evitar el sufrimiento y el dolor, por ejemplo, en el caso de fracturas, si yo la alineo bien a la fractura, la inmovilizo bien, pues esa persona me lo va a agradecer. Al principio a lo mejor le duele un poco, pero después me lo va a agradecer porque le va a doler mucho menos. Y obviamente tratar de que se recupere lo más rápido posible, ¿sí? Por reglas generales, tratar de siempre brindar ayuda. En esto vamos a apelar a la solidaridad de todos, ¿sí? De cada uno de ustedes, que ante un evento de un paciente no sean los simplemente curiosos que van, miran lo que pasó, sino que traten de acercarse y ayudarlos. Muchas veces con contención, ¿no? Ayudarlos y bueno, otras veces llamando a un servicio de emergencia. Esas son formas también de ayudar. Tratar de mantener la calma. Bueno, sí, obviamente, si nosotros que vamos a ayudar no conservamos la calma, imagínense el paciente cómo va a estar, peor que nosotros. Solicitar ayuda, en eso nunca actuar solo, no nos creamos siempre héroes. Cuando vamos a atender a alguien, siempre busquemos un apoyo, alguien que nos ayude. Nunca dejemos solo a la víctima, por ejemplo. Pues salvo que estemos en una situación muy lejana donde la víctima, por ejemplo, no se puede mover o está, por ejemplo, en un edificio y la única ayuda la tengo abajo que está el portero y no tengo otro que no llamo y no viene nadie, bueno, en ese caso puedo dejar a la víctima solo, ir a pedir ayuda y volver. Pero siempre tratando de no dejarla en la medida de lo posible. No realizar maniobras que pueden dañar a la víctima, que es lo que decíamos recién. Y bueno, la última, lo mismo que dije. ¿Estamos hasta ahí? Miren esa escena. ¿Qué ven ahí? ¿La ven todo? ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Porque es una imagen. ¿Ah? Calculamos que se cayó de la escalera. ¿Puede haber tenido un infarto? Sí, también puede tener un infarto. Pero bueno, la cuestión es que hay varias personas ahí. ¿Cuántos que están trabajando? ¿Ah? ¿Uno? Sí. Y dos, que aquel que está corriendo, no sabemos si salió corriendo porque se asustó o salió corriendo a pedir ayuda, ¿está? Y todos los otros que están al lado pueden hacer algo también y colaborar, ¿eh? Puede ser una escena donde vemos que muchas veces alrededor de una persona, una víctima, hay muchos que no están haciendo nada. Bueno, esas personas, si no hacen nada, conviene correr y dejarlos que están trabajando. Y si no, hacerlos que nos ayuden con algo. Pueden ir a pedir ayuda, pueden ayudarlos a inmovilizar la cabeza, pueden sacar los elementos que después no signifiquen un riesgo. Por ejemplo, si ahí arriba hay un andamio y unos ladrillos se siguen cayendo, esas cosas pueden ayudar. ¿Estamos? La que sí. Bioseguridad solamente vamos a pasar rápido, pasarlo la próxima. Ahí, vale. Vuelve un poquito antes.
La anterior. Estos son los elementos de protección personal, que seguramente muchos de ustedes los conocen. Son aquellos elementos que nos van a proteger a nosotros, porque en esto de ayudar a los demás, también tenemos que ser un poquito egoístas. ¿En qué sentido? En que yo me tengo que proteger primero que nadie, ¿sí? Porque si yo no me protejo, me convierto en una segunda víctima y va a haber no un lesionado, va a haber dos. Entonces el que venga después va a tener que trabajar con dos víctimas y no con una sola. Elementos de protección personal son todos aquellos que nos protegen de algo. En este caso, bueno, tenemos cascos, ropa de trabajo, guantes, arneses, borcegos. En la jerga médica, los elementos de protección personal son otros, pero que en realidad el fin es el mismo, como por ejemplo los guantes de látex, guantes de nitrilo, las gafas que nos protegen los ojos, los barbijos. Son todos elementos de protección personal. ¿Por qué? Yo puedo atender a una víctima que ha sufrido una herida cortante, que está chorreando sangre, cae sangre, sin así con las manos peladas. Poder puedo, pero ¿debo? No. ¿Por qué? Por enfermedades que se transmiten, como por ejemplo, no. VIH, ¿cuál más? Porque todos le tenemos miedo al VIH, pero no sabemos que hay otras más. ¿Sí? Por acá, ¿dijeron bien? ¿Cuál es? Hepatitis, ¿sí? La hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis B es mucho más contagiosa por fluidos que el HIV. Entonces yo, si voy a atender a un paciente que está con un goteo de sangre, no lo puedo tocar a mano pelada, porque puedo tener algún cortecito o alguna lastimadura y me puedo contagiar. Las tasas de contagio son bajas, pero bueno, ante las dudas siempre nos tenemos que proteger. Más aún si no conocemos las víctimas. Entonces, ¿qué usamos? Los guantes, perfecto. La que sigue. Esa, pásala. Bueno, esto en cuanto a los botiquines, que también vamos a pasar medio rápido, porque en realidad cuando ustedes van a trabajar en alguna empresa o están en algún lugar, como puede ser una universidad, todos sabemos de que tenemos que tener elementos que nos sirvan a nosotros en caso de un accidente, recurrir a ese lugar. Ellos se llaman botiquines de primeros auxilios, los cuales tienen que estar perfectamente identificados. Todos debemos saber dónde hay. Yo pregunto si acá alguno sabe dónde hay un botiquín. Levanten la mano, ¿quién sabe? Seguro que debe haber un botiquín en toda la universidad, pero ¿dónde están? No sabemos muchas veces. Entonces, siempre tiene que estar al alcance o a la vista de las personas, identificado. ¿Qué materiales podemos tener en un botiquín? Yo siempre digo los elementos más básicos que debemos tener, que son las vendas, ¿sí? Bastantes, gasas, apósitos, tela adhesiva, los guantes, ¿sí? Ahí nombra algunos más que no sé si estaban nombrados, pero para que los tengan nomás. La anterior, ¿eh? Bueno, estos serían ya botiquines un poco más especializados, pero los bajalenguas, que son estos palitos que seguramente los han visto alguna vez cuando han ido al médico. ¿Ustedes lo usan, el médico para qué lo usa? Para ver la garganta, ¿sí? Para examinar la faringe. Pero ¿para qué quiero tener yo estos en un botiquín, por ejemplo? Para hacer una férula, ¿sí? Para inmovilizar una fractura en algún dedo, por ejemplo, de la mano, un dedo del pie. Por eso me sirve tener 2 o 3 bajalenguas por lo menos. El algodón ya, digamos, se ha sido reemplazado mucho por las gasas, ya casi no se usa, igual que el agua oxigenada también, ya no se recomienda tenerlo en los botiquines. Sí, alcohol o yodopovidona como métodos para desinfectar alguna herida rápida. Pero lo mejor para desinfectar ya vamos a ver que es el agua y jabón, ¿sí? El que sigue, pásala. Esto sería un botiquín más complejo, ya con elementos con medicaciones, sobre todo para alergias y esas cosas. Después tenemos que tener los que les dije, los elementos porosos que nosotros llamamos, que son las vendas, las gasas, los apósitos, ¿sí? Collares cervicales y férulas, eso si trabajamos en lugares donde hay muchos riesgos de traumatismo o caídas de altura. En ese caso tenemos que tener collares cervicales de varios tamaños y férulas para inmovilizar fracturas. Obviamente tiene toda una técnica para ponerlo, hay que saber ponerlo, pero hay que tenerlo y también capacitarse en cómo usar los elementos, ¿sí? Los guantes no deben faltar, una caja de guantes de látex siempre debe haber en todo botiquín. Tijera multipropósito como esa, por ejemplo, que tiene todas puntas romas, no sé si alguna vez lo han visto, es muy común en los servicios de emergencia. Tiene puntas romas porque cuando vos vas a cortar, por ejemplo, si vos tenés un paciente que se cayó de altura, cayó parado y le ves que tiene sangre en el jean, por ejemplo, pero no sabes qué es lo que hay abajo. Y no se puede andar movilizando mucho el paciente para sacar el pantalón y ver. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos. Por eso se usa esa tijera que es multipropósito y que tiene puntas romas. Entonces ustedes cuando meten la tijera por debajo del pantalón, no hay riesgo de que lastimen la piel, pues si no le vamos a cortar el pantalón y la piel todo junto. Entonces usamos siempre esas tijeras. Son bastante económicas, no cuestan mucho y hay que tener los botiquines. Bueno, la que sigue. ¿Hasta ahí alguna duda? No, bueno. Perfecto. Vamos a ver entonces qué son los signos vitales. Háblenme ustedes de los signos vitales. Nómbrenme cada uno de los signos vitales.
A ver por acá. ¿Ah? Pulso, ¿cuál más? Respiración, ¿cuál más? Siempre me nombran los mismos dos. Y ahí me quedo. ¿Ah? ¿Otro? Frecuencia cardíaca, vamos a ver que es similar al pulso. Es lo mismo. O sea, la frecuencia cardíaca es el latido del corazón que nosotros lo sentimos en los pulsos. O sea que ese vendría siendo el mismo. Me faltan dos. ¿La presión? ¿Qué presión? ¿Atmosférica? Ah, presión arterial. Muy bien. Y me faltaría uno. Temperatura. Está perfecto. Bien, ahí tenemos los 4. Bueno, vamos a repasar rápidamente qué es la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. ¿Sí? El corazón nuestro late siempre, está, gracias a Dios, está latiendo permanentemente, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿sí?, que está latiendo. Salvo que hagan alguna situación como por ejemplo correr o algo, que ahí ustedes van a empezar a sentir el latido del corazón. Pero si no, la otra forma de tomarlo es mediante el pulso. Entonces, los signos vitales son para diferenciar un paciente vivo de uno no vivo, de uno muerto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo tomarían ustedes la frecuencia cardíaca o el pulso? ¿Cuántos pulsos conocen? El de la muñeca, el del cuello, por lo menos me saben los lugares, sí. De la muñeca, en el cuello, en la ingle, axila, ¿sí? Hasta ahí estamos. Bueno, hay algunos pulsos que se dividen, los llamamos centrales y otros periféricos. El de la muñeca, en realidad, es este de acá, que se llama pulso radial, ¿sí? El pulso radial se toma siguiendo la línea del pulgar, ¿está? Ahí. Y usan 2 dedos o 3 dedos. ¿Quiere pasar alguna? Así le mostramos. ¿Quiere pasar alguna? Así le mostramos dónde es. ¿Alguno se anime? Pasen, no se aburren. Si no, se van a aburrir. Vení, mostrate acá. Acá viene un vendado, mira. Vamos a ver si tiene pulso. Bueno, el pulso radial es un pulso periférico. ¿Cuál es la diferencia entre los pulsos periféricos y los centrales? Que los periféricos son los primeros que se pierden en caso de que el paciente entre en shock. Shock significa que la presión arterial está bajando, está baja, ¿sí? Bueno, usamos solamente 2 dedos o 3 dedos, no más que eso. ¿Lo ven ahí todo? ¿Dónde se toma el pulso? Bueno, ¿por qué no usamos el dedo pulgar? Tiene su propio pulso. Si no tiene pulso, pasamos a la otra clase que es RCP de inmediato. Bueno, ese es el pulso radial, el que está tomando ahí Gabriel. Después están los pulsos, el otro pulso que usamos en la emergencia, el que más usamos es el carotidio, que me nombraron recién, el del cuello. El pulso carotidio se toma, desde ustedes palpen acá el huesito más saliente, que en realidad no es un hueso, sino que es un cartílago, que se llama cartílago cricoide. En los varones más notable, lo conocen como nuez de Adán, pero que en las mujeres también está. Y eso ahí se van para un costadito, tanto ya sea para la derecha o para la izquierda. No sé si mostrarle ahí el pulso carotidio. Entonces palpan la nuez de Adán y se van para la derecha o para la izquierda. Van a ver que hay como una depresión y después una saliencia más. Esa saliencia es el músculo esternocleidomastoideo. Entre medio hay como una depresión. Bueno, por ahí pasan 2 grandes arterias que se llaman carótidas, ¿sí? Esas carótidas tienen un pulso fuerte y eso es un pulso central. O sea que en caso de una sangrada, una hemorragia, vamos a tener a lo mejor pulso central, pero no vamos a tener pulso radial. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un pulso central y un pulso periférico? El pulso, porque muchas veces nosotros en emergencia ni siquiera usamos el tensiómetro, porque sabemos que con un paciente que tiene pulso radial, su presión arterial sistólica máxima está por encima de los 90. Si yo no encuentro el pulso radial, sé que está por debajo de los 90. Para saber si está más de 50 o menos de 50, me voy al pulso carotidio. ¿Sí? Entonces, si tiene pulso carotidio, tienes más de 50. Ya si no tiene pulso carotidio o está en paro cardíaco, la tensión está muy por debajo, un paciente está chocado. Por ejemplo, ha tenido una hemorragia muy grande, ha perdido mucha sangre y eso hace que la presión ya baje por debajo de 50. Cuando yo no tengo pulso carotidio, es para correr, ¿sí? Es un paciente crítico, ¿estamos? Después, bueno, nombraron otros pulsos como el de la ingle, que lo dijeron por acá. Ese se llama pulso femoral, ¿sí? Está ahí en la parte inguinal. Generalmente no lo usamos por una cuestión de pudor, digamos, porque implica bajar pantalón y todas esas cosas que muchas en la vida pública no se puede hacer, salvo que lo haga un médico por cuestiones de emergencia, se puede. Y hay infinidad de pulsos más. Está el pulso braquial, que es en la cara interna del brazo, ahí donde se pone el cosito donde le toman el tensiómetro, el estetoscopio, ese es el pulso braquial.
Ese sí lo usamos mucho en niños, porque el niño es más fácil tomar el pulso braquial que todos los otros. Después hay un pulso que se llama pedio, que está sobre el dorso del pie. Hay un pulso popliteo por acá atrás de las rodillas. ¿Sí? Hay muchos pulsos más. No me interesa que sepan todo eso, con que sepan tomar el pulso radial y el pulso carotidio, y que se vayan de acá sabiendo tomar el pulso radial y el pulso carotidio es suficiente. Ya con eso pueden hacer varios diagnósticos. Bueno, ¿alguna duda? Sepamos entonces que es normal. Ahí están los nombrados. La que sigue. La que sigue. Pásala rápido, pues son unas imágenes. Ven, vuelve anterior. Ahí arriba ven cómo se sigue el dedo pulgar. Acuérdense que ustedes siempre sigan el dedo pulgar. No vayan a reanimar uno y te están tomando el pulso del otro lado, ¿no? El pulso femoral, ves que implica ya movilización de la ropa, entonces hay que tener cuidado. Y el pulso carotidio siempre buscando desde la parte central, bajamos a un costado, tanto a la derecha como a la izquierda, y usamos dos dedos y comprimimos. ¿Sí? Eso hay que hacerlo, ¿por qué? Porque si ustedes se toman el pulso, le toman el pulso a un amigo, van a su casa hoy día y dicen, che, mami, vení que te voy a tomar el pulso, cuando ustedes reconozcan los pulsos después en una emergencia es mucho más fácil. Porque cuando se les da una situación real de alguien que está en una situación de emergencia, no se acuerdan ni dónde poner las manos. Eso tenganlo presente. ¿Sí? ¿De que sí? Y esto es normal, los valores normales, para que sepan cuáles son. Más o menos en un paciente recién nacido es normal entre 130 y 140. En los niños entre 80 y 100. Un adulto promedio maneja entre 60 y 80. Y en el anciano puede ser variable debido a efectos de medicación, problemas cardíacos y demás. Pero más o menos también ronda entre los 60 y los 80. Cuando está más de lo normal, o sea, cuando excede lo normal, por ejemplo, un adulto que tenga más de 100, se llama taquicardia. ¿Sí? Son conceptos nada más para que ustedes por ahí lo escuchen hablar y se lo sepan. Cuando es menos de lo normal, o sea, menos de 60, se llama bradicardia, y cuando no hay pulso, se llama asistolia. ¿Sí? Son conceptos, nada más. No importa si lo acuerdan o no. El otro es la respiración, habíamos dicho. Ahora, nosotros, ¿cómo tomamos el pulso para saber cuánto latido tiene el paciente? ¿Cuánto tiempo? 15 segundos y lo multiplicamos por 4. Entonces ahí vamos a ver cuánto tiene en un minuto. ¿Sí? Si yo controlo 20 en 15 segundos, ¿cuánto va a tener ese paciente? Bien. Ya les quiero hacer despertar un poco, nada más. Bueno, yo me lo aprendo siempre porque siempre digo el mismo número. ¿No? Entonces la frecuencia respiratoria, en cambio, tienen que controlar el tórax del paciente. Ustedes se fijan en la parte anterior del tórax, ya sea que esté acostado, parado, sentado el paciente, y van a ver que la respiración tiene dos momentos. Uno es cuando entra el aire, que es inspiración, y el otro es cuando sale, que es la expiración. Esos dos movimientos lo contamos como uno. ¿Sí? No es que inspiramos uno, expiramos dos, no. Inspiración y expiración se toman como uno solo. ¿Sí? Entonces acá también vamos a tener valores normales, las que siguen. Los valores normales también varían de acuerdo a la edad. Ustedes van a ver que los bebés muy chiquititos, si algunos tienen bebé o sobrino, lo que sea, hermanito, van a ver que respiran mucho más rápido que nosotros, ¿sí? Que los adultos. Pueden llegar hasta 30 respiraciones por minuto, 40 si son recién nacidos, y después va bajando a medida que vamos creciendo. En un adulto el promedio son de 16 a 20 respiraciones por minuto. Eso es lo normal. Vamos a ver que también hay conceptos que se llaman taquipnea. Cuando está, siempre taqui es por encima de, habíamos dicho taquicardia, por encima de la frecuencia cardíaca normal. Acá se llama taquipnea, relacionado a la respiración. Bradipnea, acuérdense que la otra era bradicardia, este es bradipnea. Y apnea es cuando no hay respiración. Si ustedes ven un paciente que está en asistolia y en apnea, acuérdense estas cosas porque después lo vamos a usar cuando veamos reanimación. ¿Sí? Si ustedes ven un paciente que está en asistolia, no tiene pulso y está en apnea, no respira, es un paciente en paro cardíaco. ¿Sí? Lo otro que habíamos nombrado recién era la tensión arterial, ¿sí? O presión arterial, como a veces lo nombramos también. El término correcto sería tensión arterial. Que en este caso para poder tomar ese signo vital necesitamos de un instrumento, que eso es lo que nos hace por ahí un poco más complejo. No es difícil aprender a tomar la tensión, pero tiene su técnica. Hay que tomarse el tiempo de aprenderlo. Entonces, no lo usamos mucho nosotros en emergencia, no porque no sepamos tomarlo, sino porque nos lleva pérdida de tiempo. Usamos directamente los pulsos. Pulso radial más presente, más de 90. Pulso radial ausente, menos de 90. Y así, como habíamos dicho recién. También tiene valores normales y valores anormales, que no importa que se sepan los valores, porque eso va cambiando también todos los años.
sepan que en una tensión normal existe una tensión arterial máxima, que se llama sistólica, y una tensión arterial mínima, que se llama diastólica. Por eso cuando van al médico, ustedes a veces escuchan cuánto tiene de mínima, cuánto tiene de máxima, cuánto tiene de sistólica, cuánto tiene de diastólica. Ustedes más o menos quédense con el concepto que lo normal es 120 de máxima o sistólica, 80 de mínima o diastólica, ¿sí? Simplemente para eso. ¿Estamos? Hipertensión, cuando está por encima de los valores normales. Este es un término por ahí más común que asistolia o que bradipnea. Eso. Hipertensión es un término bastante común. Y la hipotensión es lo contrario, cuando la tensión arterial está muy baja, ¿sí? Cuando dicen se le bajó la tensión, bueno, está hipotenso. Y por último, bueno, la temperatura, que también tenemos que necesitar de un instrumento, en este caso el termómetro, para poder medirlo. En ninguna situación de emergencia vamos a usar la temperatura, generalmente no la usamos nunca, pero sepan que también es un signo vital importante. ¿Qué usamos? Puse tensiómetro, en realidad es termómetro, ¿sí? No el tensiómetro, no miden la temperatura con tensiómetro, pero no lo van a poder encontrar. Es con termómetro y el valor normal oscila entre los 36,5 y los 37,5. Esos son los valores normales de temperatura, ¿sí? Por debajo de esos valores hablamos de hipotermia, por encima hablamos de hipertermia o fiebre. Es más común el término fiebre, ¿sí? Ese se lo saben todos. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque ya empezamos a meternos más en los primeros auxilios, propiamente dicho. ¿Dudas? No, alguna tiene que haber. Una que sea. Que hipertermia, sí, es lo mismo, ¿sí? Fiebre que hipertermia es lo mismo, ¿sí? Es de acuerdo al valor. Más de 38 en realidad ya hablamos de fiebre, ¿m? O hipertermia. ¿M? Es lo mismo. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, sí. La han como, digamos, sacado porque no la consideran un elemento esencial para los botiquines. El agua oxigenada tiene el inconveniente de que alguna vez te has puesto en una herida. ¿Viste lo que hace? Burbuja, ¿sí? Mucha burbuja y mucho calor. Genera una reacción química que produce mucho calor y ardor. Entonces será reemplazado los botiquines en primeros auxilios por lavado con agua o solución fisiológica, ¿sí? Porque en realidad tampoco es que desinfecta demasiado, sí sirve para algunos agentes que se llaman microorganismos anaeróbicos, que esos microorganismos anaeróbicos, como por ejemplo tienen las mordeduras de perro, son unos bichitos, unas bacterias que viven sin oxígeno. Ahora cuando vos le pones el agua oxigenada, como tiene oxígeno, las mata. Pero lo han sacado como un elemento no tan esencial, igual que el alcohol por el ardor que produce. Entonces en todo caso sería lavado con agua y jabón, si tenés un jabón a mano, y si no, lo ideal sería tener un sachecito de solución fisiológica que no arde, que no duele, que no molesta, y lo lavas bien hasta que limpias bien la herida. Después, en una segunda etapa, porque esto estamos hablando de primeros auxilios, ya eso es lo que vos vas a hacer con una persona que se cortó y se ensució con mucha tierra, por ejemplo, antes de ponerle un vendaje o algo de eso. Después, cuando vos lo lleves al hospital, seguramente lo van a higienizar, lo van a lavar mejor, lo van a desinfectar como corresponde, ¿eh? Esto sería para un primeros auxilios. Bueno, esto es la evaluación de la víctima, o sea, cuando ustedes tienen el primer contacto con el paciente o víctima, no se olviden del abecedario. Acuérdense de estas 5 primeras letras que son A, B, C, D y E, ¿sí? Cuando ustedes se acuerdan de esas 5 letritas, después van a saber cómo evaluarlo al paciente. Es importante que no pasemos a la D si no tenemos valorado bien el A, ¿tá? Por eso, acuérdense de estas letras, no es tan difícil porque es de acuerdo al abecedario, la que sigue. Por más que las damos vueltas, siempre siguen siendo A, B, C, D. El A significa apertura de vía aérea. O sea, yo tengo que ver si el paciente tiene su vía aérea permeable, si está respirando bien, porque está bien. Yo puedo tener en la C una hemorragia muy intensa, pero si el paciente no está respirando, ¿a qué le voy a dar prioridad? Al A primero, ¿sí? Acuérdense que siempre tienen que mantener ese orden. La A es apertura de vía aérea. La B es de ventilación, ¿sí? En realidad es del inglés breathing, ¿sí? Es de ventilación. La C de circulación y hace referencia a todo lo que sea sangrados, hemorragias, esas cosas. La D es examen neurológico y la E es de exposición, porque siempre tenemos que valorar al paciente. Si, como les decía anteriormente, tenemos una herida y no la vemos, tenemos que cortar la ropa y ver qué es lo que tiene. Si tiene una fractura expuesta, si tiene una herida cortante, si hay una arteria sangrando, si es una vena, ¿eh? Es importante valorar eso, ¿estamos? Acuérdense de eso. Bueno, esto es muy común de ver, seguramente lo han visto más de una vez. Y si a más de uno le ha pasado o lo ha tenido que actuar en uno de estos, desmayo o lipotimia. ¿Quiénes? Ahora le pregunto, ¿quiénes? ¿Nunca sufrieron ustedes de un desmayo? Qué suerte. ¿Allá? ¿Ah? Siempre hay uno, siempre. En todos los cursos hay alguien que tiene su anécdota, así que yo quiero que acá me cuenten lo de ustedes.
Casi, pero nunca llegaste a caídas. Perfecto. Bien. ¿Y les ha tocado asistir a alguien o estar cerca de alguien que ha sufrido un desmayo? En algún acto del colegio, en alguna situación. Generalmente es bastante común. Bueno, ¿qué es lo que es el desmayo o la hipotimia? Es aquella persona que sufre un descenso brusco de la presión arterial, eso que hablamos anteriormente. Por eso empiezo con los signos vitales para que después me entiendan de qué estamos hablando, ¿sí? Es un descenso brusco de la presión arterial, cae por debajo de los valores normales. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, seguramente el dicho no llega agua al tanque, lo han escuchado más de una vez, ¿sí? Y tiene relación con esto, que el cerebro se nutre de dos cosas muy importantes que viajan a través de la sangre, el oxígeno y la glucosa, ¿sí? Son esas dos cosas que necesita el cerebro. Cualquiera de las dos cosas que falte, el cerebro como que queda más dormido, entonces nosotros nos desmayamos y nos caemos. Cuando la presión arterial bajó muy por debajo, el corazón quiere decir no tiene suficiente fuerza para mandar esa sangre al cerebro y ahí el cerebro se queda sin esos dos nutrientes y nos desmayamos. La persona se cae. ¿Cómo la ven ustedes esa persona? O sea, cuando ustedes se acercan, ¿cómo creen que va a estar? ¿Ah? Pálida, sí. La más típica de todas, la palidez. Si ustedes la ven, blanco, papel, blanco, blanco. La cara blanca, los labios blancos, ¿sí? Es muy típica la palidez. ¿Qué más? ¿Otra cosa que se les ocurre? ¿Ah? Frío, ¿sí? Generalmente están sudorosos, porque lo van a ver muy transpirado, pero frío. A diferencia del sudor que uno tiene por salir a correr o por hacer algún deporte que es caliente, este es un sudor frío, pegajoso, o sea, usted lo toca a la persona y se da cuenta que está helada, ¿sí? Entonces, ustedes se acercan, si lo ven, por ejemplo, van a ver una persona que se desvanece, se cae delante de ustedes. Otras veces no se caen directamente porque le pasa a lo mejor lo que le pasaba a él, que se sentía como medio mal, medio mareado, pero le da la suficiente cantidad de oxígeno en su cerebro como para decir, che, me estoy sintiendo mal, me voy, me busco una silla o me siento. Pero otras veces no le da tiempo. Entonces se desmayan, quedan tirados en el piso. Cuando ustedes se acercan, generalmente además de verla, de la primera impresión que es de verlas pálidas y sudorosa, suele que la persona ya se ha recuperado la mayoría de las veces y está mirando con los ojos abiertos viendo qué pasó, porque mejor se va a acordar de todo, pero está en ese momento un poquito desorientada. Y les puede decir, por ejemplo, que de bien que estaba, empezaron a ver negro, ¿sí? Que se le bajó una tela negra, una cortina negra, que de repente no vieron más nada y que se desplomaron. Eso es lo último que se acuerdan, ¿sí? Son segundos breves, pero la persona está consciente. ¿Estamos? Eso es una lipotimia o un desmayo. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Qué primeros auxilios le podemos brindar? Acuérdense de A, B, C. ¿Ah? Claro. Sí, por ahí va la mano. Bueno, una de las primeras cosas que quiere hacer la persona cuando recupera la conciencia y ve que estaba, por ejemplo, delante de todo un público es querer pararse rápido e irse. Es la primera intención. Pero bueno, no lo tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque todavía su organismo no está estabilizado y se va a volver a caer. Se va a volver a tener otro desmayo, otra lipotimia. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que permanezca en el suelo, acostado. Sacamos la gente que está alrededor, por ejemplo, si hay muchos curiosos, que circule el aire, le aflojamos la ropa que puede tener apretada, como puede ser el cuello de la camisa, la corbata, el cinto, ¿sí? Lo tratamos de descomprimir un poco de la ropa y lo que dice ahí el compañero es correcto, es levantar las piernas, ¿sí? Buscamos alguna silla, podemos poner algún banquito en el suelo, no hace falta que esté de esta altura, por ejemplo, sino a lo mejor una silla un poco más baja, paciente acostado, levantamos las piernas unos minutos. ¿Para qué sirve eso? Claro, para que la sangre que está acumulada en las piernas, porque esto suele darse muchas veces de personas que están mucho tiempo parados. Entonces la sangre al no circular se va acumulando por una cuestión de gravedad en las piernas. Nosotros en las piernas tenemos músculo y cuando vamos caminando el músculo se va contrayendo y va haciendo que la sangre suba. Porque si no sería imposible que la sangre que llega a los pies vuelva a subir acá al corazón para que circule de nuevo. Esto es un mecanismo de bombas y de válvulas. Cuando estamos mucho tiempo parados quietos, por eso yo me muevo mucho, pero no desmayame, queda la sangre acumulada en las piernas, en los miembros inferiores, y es como un mecanismo también que tiene adaptación el organismo. Se desmayó, quedó acostado, quedó en posición horizontal, y si nosotros ayudamos a levantar las piernas, le vamos a dar ese declive necesario para que la sangre vuelva a la circulación y de poquito va normalizando su tensión arterial. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no tenemos un tensiómetro al lado? ¿Qué le podemos hacer para saber si va recuperando la tensión arterial? El pulso, muy bien. Tomamos el pulso radial, vemos si ya empezó a latir acá la arteria radial.
Vemos el color de la piel, si ya pasó del pálido al rosado, y lo dejamos así unos 5 minutos, 10 minutos, vamos viendo si el paciente responde bien. Cuando el paciente dice ya estar mejor y nosotros corroboramos de que es así, porque tiene buen pulso, porque está rosadito, lo intentamos sentar, no lo paremos de golpe, ¿sí? Sacamos la silla y lo dejamos sentado, otros 5 o 10 minutos, y recién después de ahí lo ayudamos a parar y lo incorporamos, ¿sí? Esa es una lipotimia, ¿está? Lo demás, todo teórico, eso no hace falta que ya lo que le dije recién, la palidez, la sudoración, bueno, todo lo demás. ¿Qué hacemos con la persona? Eso es lo que les nombré recién. ¿Estamos? Bueno, y acá vamos a la parte más linda. ¿Alguna duda de desmayo o hipotensión? Bueno, eso se llama reflejos o mecanismos vasovagales, que es cuando vos, por ejemplo, tenés un susto o te golpeaste fuerte o hiciste algún esfuerzo. Es medio difícil de explicarlo, que no sea médico, digamos, pero se llama reflejo vasovagal, en donde hay una vasodilatación generalizada y baja bruscamente la presión arterial. Entonces ahí como que te sentís que te vas a desmayar y te pasa todo esto lo mismo, ¿sí? Es típico de cuando te da impresión la sangre o te da un miedo así extremo o te golpeaste fuerte. Dolores intensos abdominales, por ejemplo. Esas cosas te pueden dar estos reflejos vasovagales, que se llaman. Y te pasa esto, ¿sí? Te pasa esto. ¿Qué diferencia hay entre un desmayo, por ejemplo, y una hipoglucemia? Qué raro, no me lo preguntaron. Porque nadie me preguntó si le damos azúcar, si le damos sal. ¿Y por qué? Claro. ¿Cómo sabemos? Y le preguntamos si quiere sal o quiere caramelo. No. Y ya empiezan, ¿viste? Viene uno y dice, no, dale azúcar, y le meten 3 cucharadas de azúcar. Viene otro y dice, un caramelo masticable, y allá va el caramelo masticable. Y otro dice, no, dale agua, y se le va haciendo una pasta. Y otro escuchó que era sal y le mete sal, ¿viste? Entonces le queda la boca así, llena de cosas que no sabe qué son. Bueno, por eso no me preguntaron por qué hacemos, si le damos azúcar o le damos sal. En realidad, la tensión arterial se maneja más, tiene más relación con la sal que con el azúcar, ¿sí? Con el azúcar prácticamente nada. Sí la sal, porque la sal tiene cloruro de sodio y el sodio es lo que regula una de las presiones arteriales. Por eso, acuérdense ustedes, vayan a la vida real, a la vida diaria, ¿qué le dicen a las personas que tienen tensión alta? No coman con sal. Bueno, esto trasládelo a esto. Entonces, el paciente al revés tiene tensión baja, que le vamos a dar sal. Ahora, no hace falta que le metamos 1 kilo de sal, ¿sí? Son 3 o 4 granitos de sal gruesa, si es posible, o la que tengamos a mano, debajo de la lengua. Simplemente, ¿sí? Siempre y cuando la persona esté consciente y responda, porque a una persona esté inconsciente no podemos dar nada, no podemos poner nada en la boca porque se va a ir para la vía aérea, se nos va a broncoaspirar el paciente, se nos va a obstruir la vía aérea. Si la persona está consciente y responde, nosotros podemos decir, bueno, levanta la lengua y le ponemos unos granitos de sal debajo de la lengua, nada más que eso. El azúcar es para las personas que sufren de hipoglucemia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Primero pues tenemos que saber el antecedente de que tiene diabetes, por ejemplo. Es muy raro que se te baje el azúcar así de una. Salvo que estés horas y horas de ayunos y no hayas comido nada durante varios días. Pero si la persona suele ser la que se le baja el azúcar en sangre o se le baja la glucosa, una persona diabética, por ejemplo, que tomó la medicación a la mañana o se puso la insulina y de repente no comió o no desayunó. Entonces le está haciendo efecto la medicación, pero no tiene nada que le aporte glucosa. En ese caso te vas a dar cuenta porque la persona te dice, otras veces está muy, muy inconsciente y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Pero la diferencia con la lipotimia es que el paciente mejor está pálido, a lo mejor está sudoroso, pero cuando vos te acercas no te responde. Le levantás los pies y no responde, y no responde, y no responde. Porque la única forma que tiene de responder es con el azúcar. Como está inconsciente y no responde, yo no le puedo ni dar coca, ni dar caramelo, ni dar azúcar, ni nada. En ese caso lo dejo de costadito, lo pongo en una posición lateral por si llega a vomitar o algo de eso, y llamo al servicio de emergencia. El servicio de emergencia sí tiene medicación, que viene unas ampollas que se llaman glucosado, se la ponen en la vena y a los 2 minutos ya está despierto el paciente. ¿Tá? Pero esa es la diferencia entre una hipoglucemia y un paciente que se hace la lipotimia. La hipoglucemia no responde con las piernas levantadas, porque no es la causa. La lipotimia sí. ¿Se entiende la diferencia entre sal y azúcar? Tá. Bueno, ¿qué son los traumatismos? A ver, denme alguna respuesta. Eso, ¿qué te pasó ahí? Jugando al fútbol, muy bien. ¿Fue un golpe corte o golpe nada más? Caíste de solo. Bueno, un traumatismo cerrado. Bien, golpes, caídas. ¿Las heridas son traumatismo? Sí,
Son diferentes tipos de traumatismo. Por eso vemos que los traumatismos los podemos clasificar en cerrados y abiertos. Cerrados son los golpes, por ejemplo. Y abierto es una herida cortante, una fractura expuesta. La que sí. Bueno, ahí vemos allá arriba. ¿Qué ven? Si la que le impresiona la imagen se puede dar vuelta, no hay problema. ¿Qué vemos ahí arriba? ¿El de arriba qué es? ¿Un traumatismo? Dígame si es cerrado o abierto nomás. El de arriba de aquel lado, de la derecha. Cerrado. El de acá, abierto. Los de abajo, abierto, ¿sí? Aunque hay un elemento ahí punzante clavado. Y el de abajo es una trampita. ¿Ah? Más o menos. Es un traumatismo cerrado de tórax que produjo una hemorragia en el pulmón y lo que ustedes ven ahí, un cañito, es un drenaje, ¿sí? Que puede estar sacando aire o sangre, dependiendo de lo que tenga, si tiene neumotórax o neumotórax. Pero es un trauma cerrado. Eso quiero que sepan nada más eso, si es cerrado o abierto, porque las conductas son diferentes, la que sí. Con respecto a las heridas, vamos a ir pasándolas de una para que las vayan viendo. Volver al anterior. La punzante es la herida generalmente producida por algún elemento con punta. El nombre lo dice, punzante. Puede ser, por ejemplo, una lapicera, puede ser un alfiler, un clavo. Esos son elementos punzantes. Como ustedes ven, generalmente la herida es pequeñita, suele tener el diámetro del objeto que punzó. ¿Son peligrosas o no estas? ¿Son graves, no graves? Depende de qué. La profundidad, exactamente, ¿sí? Esa herida, así en el brazo, probablemente si no pasa para el otro lado, no me va a traer mayores complicaciones. Y si pasa, tampoco. Pero esa herida punzante en un abdomen sí puede ser peligrosa, porque no sé hasta dónde llega, ¿sí? Puede ser que haya afectado la piel nomás, o puede ser que haya afectado un órgano interno. Entonces, ojo con las heridas punzantes, no por ser pequeñitas, las subestimemos. Si esa herida está en el abdomen, hay que ir al médico, hay que llevarlo, que lo valore. La otra también, si no somos médicos, obviamente. Después están las cortantes que se producen con objetos filosos, como puede ser una lata, un cuchillo, un vidrio, ¿sí? Son ya no redondeadas, sino que son más bien alargadas, que tienen dos bordes. Las heridas cortantes generalmente tienen bordes prolijos, ustedes las pueden arrimar, de hecho cuando las suturan quedan bien pegaditas. Esas son las heridas cortantes. Estas son las combinadas, punzocortantes, por ejemplo, cuando se hace con un arma blanca, con un cuchillo que tiene punta y filo, las dos cosas, ¿sí? Se clava y cuando sale corta. Hace punzo, cortan. Entonces van a ver que tienen algunos extremos con punta y el resto el desgarro del corte. Esas son abrasiones. ¿Qué son las abrasiones? Raspaduras, exactamente. ¿Sí? Los raspones se llaman abrasiones o escoriaciones, donde, por ejemplo, ustedes no ven mucha profundidad, sino que ven solamente que falta como un pedacito de piel muy superficial, ¿sí? Las partes más superficiales de la piel. Son las que duelen bastante, ¿sí? Pero no son muy peligrosas. Las laceraciones es cuando ya hay falta de tejido, ¿sí? Cuando hay un desgarro, cuando hay un corte y algo que se arrancó, ¿sí? Falta pedazo, no es como la herida cortante. Ven que si yo quiero aproximar eso, no me va a quedar tan bonito como en una herida cortante. Va a quedar medio feíta la herida esa, ¿sí? Esas son las laceraciones. Las otras son las abulsiones, que ya serían como más graves. Son, por ejemplo, la mordedura de perro, que el perro muerde, desgarra, arranca. Esas son las abulsiones. Faltan tejido, los bordes no son limpios, son bordes anfractuosos. Son heridas bastante feas, bastante complicadas. Mucha sangre, mucha abundante. Y después tenemos el grado extremo, que sería una amputación, que es la pérdida de uno de los miembros, ¿sí? Ya sea de la pierna o de la mano, en donde no tenemos un elemento que nos está faltando ahí, ¿sí? ¿Se ven las fotos más o menos? ¿O no las quieren ver mucho? Miran con un solo ojo, me parece. Bueno, pero les puede tocar alguna vez atender a un paciente con una amputación. Bueno. Las contusas son las que se producen muy parecidas a las heridas cortantes, pero en realidad el mecanismo es diferente. En la herida cortante hay un elemento que entró y cortó, y en las contusas se producen por un golpe. O sea, yo, por ejemplo, me choco con una pared, o el niño se choca con una pared, y además del golpe se le hace un corte. Es como si hubiera explotado un pedacito de piel. O cuando le tiran una piedra o un ladrillo, le pegan en la cabeza, esos son contusas. No hay un corte, sino que hay un golpe. Esa es la diferencia. Esa también tienen que tener en cuenta, no solo la herida, sino también el golpe. Podemos tener una herida muy pequeñita y el golpe haber sido realmente grave, entonces podemos tener las dos cosas. Y las magulladuras son los apretones, o las mordeduras, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una mordedura anterior.
Por ejemplo, se agarran los dedos con la puerta del auto, con la puerta de la casa, ¿sí? Esas son las magulladuras. No llega a haber corte. Los aplastamientos son heridas muy feas, en donde hay ya, digamos, el miembro, ahí sí realmente revienta, digamos, por la presión. Entonces hay heridas muy abiertas, donde se ven muchos tejidos por debajo, pueden ver músculo, hueso, vasos sanguíneos. El mecanismo ya es la presión. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, dentro de los sangrados que podemos encontrar, no sé cómo vamos con los tiempos, porque si no me va a apurar un poquito. Bueno, estamos más o menos. Y acá nos vamos a detener un ratito a hacer una práctica para que no se nos aburra. Dentro de los sangrados tenemos que diferenciar 3 tipos de sangrado. Sangre capilar, arterial y venosa. ¿Cuáles son las diferencias? El color, muy bien. ¿Cuáles son una y cuáles son otra? Sí, más o menos, por ahí anda la cosa. El arterial, digamos, es una sangre que tiene mucho oxígeno. Eso la hace de un color rojo brillante, un rojo intenso, como el buzo ahí del compañero, ¿sí? Un rojo intenso, rojo brillante. Más, digamos, que clara, la palabra sería brillante, ¿sí? Y sí, la sangre venosa es una sangre más oscura, sigue siendo de color rojo, pero es mucho más oscura, opaca, porque no tiene oxígeno. Es una sangre que ya ha dejado el oxígeno en los tejidos y es la sangre que está volviendo a los pulmones para oxigenarse. Esa es la diferencia. Pero además del color hay otra diferencia más. ¿Cómo sale la sangre? Mucho más rápida la arterial y sale así como en chicotazo, ¿sí? Porque la arteria, ¿de dónde viene? Del corazón, ¿sí? Entonces, como viene del corazón, sigue lo que ustedes ven son pulsos de sangrado, van a ver que hace sangre así, porque siguen los latidos del corazón. Cada uno de esos chorritos es un latido del corazón. En cambio, la sangre venosa no, porque no tiene tanta presión, entonces va a tener un sangrado continuo, ¿sí? Si ustedes se cortan acá y es sangre venosa, va a chorrear, pero no va a saltar. ¿Sí? Después el sangrado capilar es un sangrado muy superficial, que generalmente es brilloso también, porque es sangre de los capilares superficiales. En los capilares donde hay sangre arterial y venosa, ahí se pueden mezclar las dos. Pero son gotitas muy superficiales, que muchas veces ni siquiera chorrea, queda ahí pegado en la zona donde nos cortamos, donde nos raspamos. ¿Sí? Vamos a ver unas imágenes, a ver si... Bueno, esa por ejemplo, de arriba, ¿qué sería? Sangrado. La de acá arriba. Allá es capilar, ¿sí? No hay ninguna parte que chorree sangre, ni que gotee, ni nada por el estilo, ¿sí? Queda ahí almacenado, no se ve bien los colores acá en la pantalla, pero es una sangre brillante, pero que no cae, ¿sí? Queda ahí en la zona de las avulsiones. Después esta de acá, que chorrea así, ¿qué puede ser? ¿No? Es venoso. Hay mucho que no nos podemos guiar por el color, pero parece ser una sangre medio opaca, un poco oscura, que no salta para allá, viene para este lado, ¿sí? Sigue el declive, o sea que ahí es una sangre venosa. Y esta de abajo, bueno, ese tiene una trampa también. Depende, sí, depende. Esta, por eso te digo, tiene una trampa. En realidad, esa sangre, si ustedes la ven en la pantalla, es un rojo intenso, brillante. Seguramente tiene que ser alguna arteria de acá arriba, porque depende de dónde sangra la nariz. Si son vasitos muy chiquititos de acá arriba, si es lo que nosotros llamamos epistaxis anterior, sí suelen ser capilares. Pero en las posteriores, que son de más arriba, pueden ser arterias también las que están sangrando. Esa es una sangre muy brillante que obviamente no la ven ustedes que sale en chorro o digamos en latido, porque está acá arriba. O sea, eso le pasa acá arriba. Entonces lo que ustedes ven es la sangre que cae acá abajo. ¿Estamos? Pero bueno, es eso. Bueno, acá vamos a demorarnos un segundo. Vamos a pasar, pero tiene que pasar alguno de ustedes y nosotros le vamos a enseñar ahí con Gabriel los vendajes. ¿Quién va a pasar? ¿Alguno que se anime? ¿Ah? Bueno, vení Gabriel. Sí, tenemos que hacer un corte nomás pequeñito, nomás de 2 o 3 centímetros. Bueno, para hablar siéntate ahí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Candela. Bueno, sí. Vamos a hacer una herida en la mano. Vamos a separar que tiene una herida en la mano. Y usamos diferentes tipos de elementos. Gasas, apósitos y vendas y cinta. Vamos a usar para este caso. Y guantes. ¿Sí? ¿Usamos guantes o no usamos guantes? Usamos guantes. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre gasas y apósitos? Quiero mostrarle. ¿Saben? No, son iguales. Fíjense cómo abre Gabriel, que es un enfermero profesional. Siempre traten de agarrar los paquetes y no tocar adentro de la gasa.
lo menos posible. O sea, la van a tener que tocar en algún momento para ponerla, pero lo menos posible, para que no se contamine, para que no se infecte, ¿sí? Ustedes abren el paquete con mucho cuidado, con mucha delicadeza, para no tocar adentro con las manos sucias, y por más que tengamos los guantes, tampoco, ¿sí? Las gasas son, yo los voy a tocar sin prudencia, son, digamos, materiales porosos, pero solamente tienen la parte de la gasa, ¿sí? Nada más que gasa, no tiene otra cosa. Los apósitos, en general, son más grandes. Vamos a abrirlo. Lo ideal sería siempre abrirlo de la forma de tocarlo lo menos posible, ¿sí? De esta forma, por ejemplo. Siempre tocar el papel y no tocar el apósito. El apósito adentro tiene algodón, ¿sí? Viene con algodón adentro. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Aparte que son más grandes. Absorbe mucho más, ¿sí? Entonces, si yo tengo una herida de 1 centímetro, no le voy a poner semejante cosa, lo voy a cubrir probablemente con una gasa. Pero si tengo una herida mucho más grande, de 4, 5, 10 centímetros, que sangra de forma profusa, si yo le pongo esto, ¿cuánto me va a durar? Nada, ¿sí? Se me va a empapar enseguida, me voy a necesitar, es un apósito. Bueno, vamos a ir entonces con la herida cortante en el brazo. ¿Qué hacemos primero? Ajá, perfecto, bárbaro. Lo que dice ahí, lavamos con agua y jabón, si tenemos, desinfectamos la herida, acuérdense, solamente con agua y jabón. Suponete que el corte sea a este nivel. ¿Ven todos ahí? Si no, pasen para allá o querés venir para este lado. Bueno, lo primero entonces es cubrir la herida con una gasa, limpia obviamente, y hacer presión, ¿sabes? Levantar el brazo, porque eso evita de que la sangre circule tan rápido, entonces disminuimos el flujo sanguíneo y comprimimos. Con eso la mayoría de las veces el sangrado se frena. ¿Qué hacemos si la gasa esta se embebe de sangre, se llena de sangre? ¿Qué hacemos? ¿Ah? La cambiamos. Muy bien, ponemos esto, por ejemplo, arriba. Se llena de sangre. ¿Qué hacemos? La cambiamos. ¿Ah? Y así, bueno. No, cuando esta se llena de sangre, ponemos una arriba. Esa la dejamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso justamente, esto es poroso y no liso, porque acá se van a empezar a mezclar células de la sangre, como son las plaquetas, y nos van a hacer el coágulo sanguíneo. Entonces, cuando yo le saco esta primera, la que estaba abajo, si yo le saco, me llevo el coágulo sanguíneo. Entonces, vuelve a hacer todo el proceso y tiene que volverse a formar el coágulo y todo lo demás. Entonces, la de abajo yo siempre la dejo. Es la única que no saco. Pero, ¿qué pasa? El sangrado era más abundante y se llenó la segunda gasa. ¿Qué hacemos? Sacamos la segunda y no la primera. Exactamente, ¿sí? Podemos cambiar la segunda, pero siempre la primera, que es la que ya formó el coágulo, se deja. Bueno, hasta ahí estamos bien entonces. Frenamos el sangrado, vemos que no había tanto sangrado, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿La llevamos hacia el hospital? Teniéndola poco incómoda, ¿sí? Bueno, usamos un vendaje, ¿estamos? Vamos a vendar. Siempre la venda la podemos usar, lo ideal sería usarla en este sentido, ¿sí? Ustedes la pueden agarrar así, pero cuando vayan a enroscar se les va a complicar, ¿sí? Entonces siempre se agarra de esta forma la venda, al revés. Exactamente. Y empezamos de acá arriba. Y vendamos todo lo más vueltas posible que podamos dar. Eso primero se llama fijación. Lo vamos a girar varias veces sobre la misma venda. ¿Estamos? Bueno, ahí nos frenamos. Una vez que queremos nosotros, si este vendaje es para cohibir una hemorragia, yo dije anteriormente que había que hacer presión sobre la herida. Como ya sacamos nosotros la mano y no podemos hacer presión, tenemos que usar un mecanismo para que la venda me sirva de presión. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos entonces? El torniquete. ¿Estamos? Que no se llama torniquete, sino que sería una torsión. ¿Sí? Giramos la venda sobre donde está la herida, ahí, y apretamos. Volvemos, ahí. No, ¿cómo está ahí? Está perfecto. Y volvemos a dar 2 vueltas más. ¿Se siente que aprieta de ese lado? Bien. Otra vez, otro giro más, volvemos a hacer lo mismo un par de veces, ¿sí? Bueno, cuando termine el rollo, Gabriel, son las 7 de la tarde, está ahí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahí vamos ya a tener la hemorragia controlada, no hace falta que le demos toda la venda, si nos sobra venda podemos cortar, no hay problema. La idea es que ya no nos sangre más. Vamos a controlar siempre que la perfusión, o sea, la mano, digamos, no pierda color, no pierda pulso, porque en ese caso, claro, puede que esté muy comprimida y tenemos que aflojar un poquito. ¿Estamos? Bueno, sacamos nomás para que no... Se puede, o sea, para terminarlo de varias formas. Vos la cortás acá, suponete, y digamos, podés encintarla, ¿sí? Usar tela adhesiva. La terminamos pegando con tela adhesiva. Si no tenés tela adhesiva, lo que podés hacer es meter
el final de la venda acá abajo, ¿sí? Entonces te queda ahí metida. O si no, la otra es abrirla a la venda al medio, cortarla con la tijera al medio, entonces te quedan como 2 cordones y lo atas. Son distintas formas depende de lo que tengas vos a mano. Tenés cinta, con cinta queda más prolijo. Si no tenés cinta, directamente con las otras 2 formas. Lo metes abajo o la cortás y le haces un nudito, ¿no? Bueno, eso con respecto a fractura. Supongamos que la herida está en la cabeza. ¿Cómo hacemos? Venga uno de ustedes, a ver. ¿Ah? Venga uno de ustedes, anímese uno. ¿Quién se anima? Son muy poco colaboradores. Dale, viene, ¿eh? Siempre hay uno. Bueno. Supongamos que ella tiene una herida cortante en el cuero cabelludo, ¿sí? Más o menos de 6-7 centímetros. Ella no ve, entonces lo que menos tenés que hacer vos es decirle, uy, qué corte que tenés, qué palazo te diste, ¿sí? Porque eso no, vos siempre minimizar, decir, bueno, tranquilo, es un cortecito, ¿sí? Bueno, de todos estos elementos, ¿qué usarías para eso? De lo que tenés acá a mano. Los guantes, bueno, ¿querés ponerlo? Si no, bueno, vamos a hacer cuenta que lo tenés. Un apósito. Un apósito, ¿este? Si es grande, sí. Cortamos. No. Y después usaría las vendas para... Cortar lo van a cortar después en el hospital para hacerte el punto, pero acá no lo vamos a cortar. ¿Ah? Bueno, suponete que la herida la tiene ahí. ¿Qué hacemos? Si es muy grande... Bueno, sí, dale, es muy grande. ¿Pongo el apósito? Es grandísima la herida. Y después... A veces cuando es muy grande se llama scalp. Cuando falta todo el pedazo así se llama scalp. Bueno, pon el apósito. Sí, bueno, supongamos ya te lo pusiste los guantes. Sí, perfecto. El apósito, muy bien. ¿Y ahora? Limpiar. Tendría que limpiar. Lavado, Sacar exactamente. el pelo que esté dentro de la herida. Lavar, te puedes dejar de tirar agua limpia, digamos, para limpiar. Usaría una venda, Una venda, bueno. creo. Sí, no, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. El tema es cómo lo vamos a hacer. Dejémosla que lo haga, ¿ves? Porque esta es la parte más graciosa del curso. Esta no me la pierdo nunca. ¿Todo el mundo hace lo mismo? Todo el mundo hace lo que quiere, pero bueno. Muy bien. Levanten las manos que creen que va bien. Hasta ahí llegaría. Bueno. No apretaría porque si no te... ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, esta es la parte más divertida. Bueno, en realidad hay un vendaje. Claro, porque la tele nos enseña bien, ¿viste? No, ustedes nos tienen que llamar a nosotros para que enseñemos bien. No. En realidad, para la cabeza, como es una zona esférica, digamos, y es difícil de trabarla la venda, nosotros usamos un vendaje que se llama vendaje en capelina. Que se usa 2 vendas para hacer el vendaje, ¿sí? No se puede hacer con una sola. Cuando vas a hacer con una sola, ya sea que si la giras así, no lo podés ajustar porque le va a apretar el cuello, se va a dejar, no va a poder respirar. Si la haces de esta forma, ¿qué va a pasar? Con la sangre, el movimiento y todo, se cae, ¿sí? Se sale. Entonces hay que hacer un tipo de vendaje que se llama vendaje en capelina, que hoy lo vamos a enseñar. Necesito que tenga el micrófono. Que se hace con 2 vendas, ¿sí? Vamos a hacer la de abajo y yo voy a hacer la de abajo. Suponete que la área cortante es acá arriba, ¿sí? Ponemos el apósito. Este apósito es muy grande, vamos a hacerlo con 2 o 3 gasitas, pero tampoco es tanto sangrado. Ahí, ¿ven? Entonces, Gabriel va a hacer primero la traba de la venda, que es lo que más necesito que se fije la venda. 2 o 3 vueltas en circunferencia. Sobre la frente, ¿sí? No le tapen los ojos para que no se asuste. Esta va más linda, ¿no? Bueno. Una vez que trabó la venda, que dio 3 vueltas, yo empiezo con la mía, haciendo el vendaje del otro centro. Dale una más, así me quedo de este lado. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Con esta venda voy a ir pasando por encima. No sé si todos ven ahí, si no se quieren parar. Si no quieren que gire. Voy a ir para atrás. Bueno, Claro, dale, miro a para ver. atrás. La única que no va a saber cómo es ella. Así. Sí, el final que Después muéstrensela en algún video. Con esta venda, digamos, yo voy haciendo esto. De acá me voy para acá. Y Gabriel va a pasar por encima de mi venda, ¿sí? Me traba esa y me traba esta de este lado. Con uno solo se puede, pero tenés que tener habilidad. Me vuelvo para este lado, ¿sí? Uy, se me va. No se va a salir. Una vez que paso la venda, me vuelvo para el otro lado. Y vuelvo para el otro lado. ¿Sí? Ese vendaje, además de ser mucho más prolijo, espérate que me quede de este lado. Acá arriba, tal vez puedo también hacer lo mismo, ir comprimiendo, ¿sí? Pero no le voy a apretar el cuello. ¿Se entiende cómo es? Y voy de nuevo para el otro lado y así hasta que
termino la venda. No la vamos a terminar porque si no vamos a estar tratando. De esta manera, date vuelta, no se comprime la vía aérea, no le comprimo los ojos, en realidad le queda como un gorrito, ¿sí? Que se puede, muy difícil que se salga, en realidad si está muy mojado, mucha sangre, bueno, se puede salir, pero esta forma es una de las formas de vendar la cabeza y que no se salga y no pase lo que pasó a este. ¿Este le gustó más que el otro? Bueno, mejor así. Bueno, un aplauso para los dos que participaron. Sacan, bueno. Y me voy a meter, gracias. Les voy a enseñar, aquí estamos en la parte de vendaje, un vendaje de fracturas o de esguince, muchas gracias, que acá lo vamos a hacer vamos a hacer Gaby de paciente. Supongamos que tenemos una fractura de muñeca, lo que vamos a hacer son los vendajes. Voy a tener que dejar un ratito el micrófono. ¿En ese o no? Bueno, sácate lo rompe. Vamos, siempre la venda se traba, ¿sí? Tenemos que hacer un vendaje en traba. Como la fractura que tenemos acá, y es inmovilizar, ¿sí? Y voy a hacer los vendajes cruzados. Voy a pasar entre medio de los dedos. Me vuelvo para acá. Siempre cruzando la zona, inmovilizando la zona donde tiene la fractura. Claro, parecido, ¿sí? Muy parecido. Eso, digamos, para una fractura, el mecanismo es, la técnica es la misma para el muñeco, para el tobillo. Siempre en cruz, me voy quedando cruzado las vendas, ¿no? Si supongamos que la fractura, la aprovechamos esto, si ganamos tiempo, es yo no tengo vendas, por ejemplo, no tengo vendas, no tengo nada, pero la fractura es en el brazo, acá. ¿Cómo haríamos para inmovilizarlo? No tengo nada para inmovilizarlo. Claro, exactamente. ¿Y dónde pondríamos? ¿Cuál es la idea de inmovilizar una fractura? Tratar de inmovilizar la articulación que está antes y la articulación que está después de la fractura. La articulación que supongamos que la fractura es en la parte del brazo. Y tengo dos articulaciones, la muñeca y el codo. Entonces yo en ese caso podría usar una madera, una tabla, un palito que me lo ponga recto a esta parte. ¿Sí? Uno o dos, puedo poner uno de cada lado. Y encima de ese palito, de esa madera, un vendaje. Cosa que él no puede hacer esto, porque la idea de la fractura es tratar de evitar los movimientos. Si no tengo eso, no tengo palo, no tengo nada, lo que puedo hacer es poner la mano de él sobre el pecho, ¿sí? Y con esto lo levanto y se lo agarro acá con un alfiler o con un ganchito, ¿sí? Para que no movilice el brazo de la mejor manera posible. Si es en las piernas, ¿cómo hacemos? Parecido, puede ser también, ¿sí? Con algún palo más largo, o podemos fijarla con la otra pierna, con la pierna contralateral, ¿sí? Le agarro con un cinto, por ejemplo, y le encinto las dos piernas, cosa que esta pierna fracturada y esta me sirve de férula, para que evitar que se mueva. Trato de que no se mueva lo menor posible, ¿se entiende? Siempre las fracturas tengo que tratar de inmovilizarla, ¿eh? Esa es la prioridad de la fractura, ¿estamos? Bueno, vamos a pasar rápido a la que sigue, porque nos queda un montón. ¿Dudas sobre sangrado, hemorragia, herida, corte? Nada de eso. El torniquete. ¿Qué hacemos con el torniquete? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, por eso. Depende para qué lo hacemos, ¿sí? Bueno, porque el torniquete, que es eso que están viendo ahí, tiene una sola indicación, que son las amputaciones traumáticas. Esa que vimos esa foto que le faltaba un pedazo de la mano, es la única indicación que tiene, ¿sí? Para los sangrados, lo que vamos a hacer siempre va a ser la compresión y el vendaje. El torniquete no se usa. ¿Por qué no se usa tanto el torniquete? Porque... Claro, exactamente. Yo acá, digamos, en ese miembro amputado, del otro lado no tengo circulación porque no está la parte del miembro que falta. Pero si yo tengo un corte a esta altura y le hago un torniquete acá, está bien, me va a frenar el sangrado, pero después voy a perder todo el brazo porque no tengo circulación. Acuérdense que no hay una sola arteria que va a irrigar el miembro, hay varias. Entonces, yo si voy comprimo una, la otra me va a irrigar todavía el miembro. Entonces, no corro no corro tanto riesgo de perder, pero en este caso sí. La que sigue, a ver. Ahí vemos un torniquete medio improvisado, ¿sí? Que puede hacer en la naturaleza, alguien que salió a correr, a caminar. Ahí supongamos que le debe falta el tobillo, calculamos. Ese es un torniquete táctico que usan las fuerzas especiales, los militares, los grupos comando. Ellos manejan, bueno, la parte táctica, digamos, de medicina táctica, ellos usan mucho el torniquete, por más que sean sangrados comunes, porque tienen que poner el torniquete y lo sacan del campo de batalla, eso hacen siempre. Bueno, ¿y cómo hacemos el torniquete? A ver quién va a pasar.
Pase uno. Para cortar algo. Un pedacito. ¿Algún varón? A ver qué pase, se anime. No tengo ahí. No sé si tenés acá. No, está muy duro. Fíjate si encontramos. Pase uno, a ver. ¿Quién se anima? ¿A ustedes, alguno de acá? Ahí viene, otra vez. Supongo que le van a dar más puntaje con los exámenes el amigo acá. ¿Eh? Colaborador, muy bien. A pesar de que tiene la mano lesionada. No, vos vas a hacer el torniquete. Sí. No sé. De los elementos que tenemos acá, ¿qué te serviría para hacer un torniquete? Eso, muy bien. Con esto vamos a suponer. Con las vendas mucho nos sirve hacer torniquete porque son medias elásticas, se estiran demasiado. Pero bueno, podríamos usar, por ejemplo, un pañuelo, una bufanda, ¿sí? Tienen que ser elementos que no sean como cables, por ejemplo, que puedan lastimar o alambre. Tienen que ser elementos más bien gruesos. Bueno, ¿cómo hacemos un torniquete si yo tengo una herida cortante acá? No una herida cortante. Una amputación. Según lo que viste. Esta parte yo acá no tengo nada, la perdí. ¿Qué parece? Todo esto, no tengo nada. Sí. Pongamos. Y encima tiene la mano lesionada, no es tan fácil. Bueno, no sé bien esta parte. Esa es la parte. Ahí, Claro, exactamente. sujetamos ahí, pero supongo que... Bien. Y después se ataría. ¿Y cuánto apretas? Hasta que grite. Bueno. No sé cómo sale, claro. No. Ponele. Bueno, Pero no está... se va a salir, se va a desatar, exactamente. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Vamos a ver. Sentate ahí vos, a ver. Vamos a practicar de nuevo nosotros. A ver, ¿querés? Bueno, suponete que esta parte en vez de golpear, bueno, ahí está. Y encima que se golpeó se amputó esta, pobre, está de mala suerte. ¿Sí? Y que esto no es una venda, sino que es un pañuelo o algo más gruesito. Le vamos a poner doble. ¿Sí? A él le falta de acá para abajo, no tiene nada. ¿Sí? Y acá está sangrando, abundante, tiene una amputación traumática. Entonces yo voy a hacer el torniquete acá arriba. Voy a hacer un nudito, ven allá todo. Voy a hacer un nudito ahí. Y ahí puedo usar. Acá tengo 2 palitos de madera, puede ser una lapicera, puede ser algún elemento que a ustedes se les ocurre, que tengan a mano. ¿Sí? Y ato el nudo. Ahí, ¿sí? Bien fijo. ¿Estamos? Y eso me sirve a mí para empezar a ajustar. ¿Estamos? Y empiezo a ajustar. No hasta que grite, sino hasta que frene el sangrado. ¿Está? Cuando yo vengo ajustando y veo que dejó de sangrar, ahí me freno. ¿Sí? No es necesario ajustar más porque el objetivo es frenar el sangrado. No porque tengo acá no tiene nada, pero si él si sigue perdiendo sangre va a chocarse. Entonces no puedo permitir que siga perdiendo sangre. Entonces lo aprieto. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. A los 10 minutos yo lo tengo que aflojar un poco, ¿sí? Es la regla de los 10. Lo aflojo. A medida que voy aflojando voy viendo. Si no sangra más, porque puede haber sido que tenga buena coagulación y que los coágulos taparon toda la parte donde estaba sangrando, y sigo aflojando. Si veo que no, que yo aflojo, pero sangra, vuelvo a apretar de nuevo, ¿sí? Lo dejo 10 segundos y vuelvo a apretar de nuevo otros 10 minutos, ¿sí? Y ahí me quedo, 10 minutos. Controlen con reloj siempre el tiempo. Van viendo, 10 minutos y aflojo, 10 minutos y aflojo. ¿Estamos? Ese es el fundamento del torniquete. Por eso no es que es malo el torniquete, sino que hay que saberlo usar y en qué momento. No con heridas, no con otras cosas, sino que sean amputaciones traumáticas. Es la única indicación. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿en qué caso no usarían el torniquete? ¿Herida en dónde? ¿En la cabeza? Bueno, por ahí cerca, exactamente. ¿Sí? Bueno, la que sigue. Nunca se hace torniquete en las heridas por encima de lo que dice el compañero, del cuello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos hacer un torniquete en la zona del cuello. Eso es una cuestión media obvia. ¿Sí? Eso queda descartado. ¿Estamos? De medio humorado. Bueno, otra regla con respecto a las heridas, que esto es importante que lo sepan, que es todo lo que salió en una herida no entra más, o sea, no lo podemos meter de nuevo. Y todo lo que entró no sale. Si yo tengo un paciente que ha sufrido una herida importante, abierta, que ingresó a la cavidad abdominal y que tengo la salida de las vísceras, yo puedo meter esas vísceras adentro y ahí debe ser un pedazo de intestino, estómago parece, por la forma. ¿Qué hacemos con eso? Ajá. ¿Lo meté de nuevo adentro para que quede prolijo? No.
Bueno, lo de la bolsita es una buena técnica, pero lo vas a tener que llevar vos, no va a poder llevar el paciente. En ese caso, se lava, ¿sí?, con agua o con solución fisiológica, si está sucio, digamos, y se lo cubre con apósitos húmedos, porque todos los órganos de adentro están, digamos, no están secos. Si yo eso lo dejo así al aire libre, se deseca y lo puede perder al órgano. Entonces yo tengo que tratar de conservarlo. Cuando llegue a un quirófano, seguramente si el paciente está bien conservado, está bien, se han hecho bien los primeros auxilios, eso se puede salvar todo eso, ¿sí? Entonces agarro apósitos, los embebo con solución fisiológica, bien húmedos, los cubro toda esa superficie que está ahí y puedo usar una bolsa de nylon para llevarlo todo adentro, pero así de ahí nomás, o sea, lo tapo, meto todo ahí adentro. Esa bolsa me va a dar calor y me va a dar humedad, es como si estuviera dentro de la cavidad abdominal, ¿estamos? Y si entró algo, por ejemplo, un palo o un cuchillo, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Lo llevamos así? A esa señora que tiene un cuchillo en la espalda le decimos, venga, acuéstese tranquila. No podemos decir que se acueste esa paciente, ¿no es cierto? No. Bueno, ¿qué hacemos? Tratamos, si el objeto está empalado, clavado, por ejemplo, ponemos muchas gasas y apósitos alrededor, tratamos de hacerlo bien pegadito y ponemos cinta y tratamos que se mueva lo menos posible. Y lo llevamos de esa forma. Nunca sacarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese objeto está comprimiendo alguna arteria importante y yo cuando lo saco, esa arteria empieza a sangrar. Entonces el paciente se muere porque saqué el objeto y no porque lo estaba colocado. Hay una anécdota que dice de que una vez un paciente llegó a un hospital y bueno, tenía un objeto clavado y vino alguien y se lo sacó. Y dijeron, no hay que sacarlo y se lo volvieron a poner de nuevo. Bueno, un chiste, no, para que se despierte más. Entonces siempre lo que salió lo llevan afuera, lo cubren, lo humedecen, tratan de que conserve la temperatura, no lo intentan meter adentro. Esto va también para las fracturas expuestas, ¿sí? Lo mismo. Y lo que se entró no se sale, lo saca el médico en el quirófano, ¿sí? Ese paciente, si ustedes lo llevan bien y bien lo inmovilizan, no corremos demasiado riesgo. Lo que sigue. Bueno, los traumatismos oculares. Cualquier tipo de lesión que pueda tener el ojo, puede ser por cuerpos extraños, o sea, alguna viruta que saltó de algún lado, una piedra, cualquier cosa que pegue a nivel ocular. Nosotros lo llamamos cuerpo extraño, todo lo que ingresa en el ojo. La que sigue. Ahí ven un elemento, ¿lo ven ahí abajo? ¿Sí? Ahí. Muy bien. Ahí arriba. ¿Está? Bueno, ¿qué hacemos? Si el paciente siente que tiene el dolor o el ardor o vemos que tiene algo clavado, directamente, solamente podemos lavar con agua, poquito, nada más, higienizamos con agua y si es posible cerramos el ojo, que cierre el paciente el párpado, lo cubrimos con una gasa, hacemos un parche, lo pegamos y lo llevamos al hospital. Otra cosa no podemos hacer, ¿sí? Lo único que podemos actuar muchas veces cuando son elementos que pueden llegar a producir quemaduras, como por ejemplo la cal o algún ácido o algo de eso, sí tenemos que lavar abundantemente el ojo. Creo que están las que siguen ahí. Esas, por ejemplo, quemaduras por cáustico. Hay que lavar y lavar lo más rápido posible. No es, digamos, agarrar con una manguera, sino con agua. Le tiran con una botellita o con lo que tengan a mano. Siempre lo dejan que gote despacito, desde acá, desde cerca de la nariz y que vaya chorreando y cayendo. Sobre todo cuando es cal, que suele ser un accidente bastante común de ver. Cemento, bueno, lavandina, cualquier cosa les puede haber saltado. Lo más importante es el lavado, ¿sí? Y después lo llevan hacia un hospital, obviamente, ¿sí? ¿Aquí sigue? Bueno, lo más de lo mismo. Hay empresas ya con lavaderos o lavado de ojo, para esos tipos de accidentes. Esa es la forma, ¿sí? Estas hemorragias son conjuntivales, se producen por golpes o traumatismos contusos, cuando se pegan un codazo o le pegan un golpe o una piedra. Se producen sangrados, son bastante llamativos porque ven el ojo lleno de sangre. En general, obviamente, tiene que hacer un diagnóstico médico, pero no les afecta demasiado en la visión ni nada de eso, ¿sí? El paciente a veces ni cuenta se da que tiene el sangrado, pero bueno, obviamente hay que llevarlo al médico, Esta es la queratitis fototraumática, que es la típica de los soldadores, que se ponen a soldar y no usan los anteojos protectores. Entonces en el momento no sienten nada, pero después pasan las horas y empiezan a sentir un ardor insoportable a nivel de los ojos. No pueden tener los ojos abiertos ni 2 segundos. Entonces son los que llegan al hospital a las 2, 3 de la mañana y no ven nada porque no pueden abrir los ojos. En ese caso también hay que llevarlos a un hospital, mucho no podemos hacer. Bueno, quemaduras, vamos a pasar rápido nomás, quiero que sepan los tipos de quemaduras, que hay 3 tipos, tipo A, B y AB. Las A son las más superficiales de todas. ¿Cuál es la más común de las A?
la conocen todos, la del sol, exactamente, ¿sí? Un tipo de quemadura muy superficial, la piel roja, caliente, muy dolorosa. La tipo de la grado 2 o AB, que es la intermedia, esa cuando ya aparecen ampollitas, se pueden formar ampollas o flictemas. Y la tipo 3, grado 3 o tipo B, que es la más profunda, en donde ya van a ver que no hay solamente zonas rojas, sino que al contrario, hay zonas blancas y negras. Esas no duelen. En general las quemaduras profundas no duelen. Simple clasificación nomás. Ahí están algunos ejemplos. ¿Cuál es la de arriba? ¿Qué tipo de qué grado? A. Este de acá abajo tiene zonas blancas y sí. Esa es B, ¿sí? Es una quemadura profunda. Este es B, ¿sí? En algunas, esto por ejemplo, esto en realidad es piel, sí, es una ampolla rota. Es una AB o segundo grado, ¿sí? Esta también es una de segundo grado, en que puede haber en una zona diferentes grados de quemadura. Acá puedo tener, por ejemplo, AB y acá puedo tener un B, de acuerdo a qué me quemó y cuánto de profundidad. Aquella de arriba y estas dos, ¿tiene zonas blancas? Sí, tiene zonas blancas. Son quemaduras tipo B o de tercer grado, ¿sí? Esas grados 3 o AB a veces no duelen. ¿Por qué no duelen? Porque se quemaron las terminaciones nerviosas, entonces no hay sensibilidad al dolor. Entonces estas son muy dolorosas y las otras, a pesar de que son más graves, más profundas, no duelen. ¿Por qué? Porque se han quemado las terminales nerviosas. ¿Estamos? Y en cuanto a la extensión, existen diferentes reglas para calcular el porcentaje, cuánto se quema una persona, si de acuerdo si es un adulto o un niño, pero para que ustedes sepan más o menos, esos números no se los van a acordar porque es muy difícil. La que sigue. Calculen que más o menos la palma de la mano del paciente equivale al 1%. Entonces usted mide la mano del paciente y van viendo cuánta superficie se quemó. ¿Sí? Cuentan 1, 2, 3, 4, 10%. Por eso a veces escuchan en la tele se quemó un 10%, un 20%. Eso es lo que calculan los médicos en cuanto a la superficie quemada. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con las quemaduras? ¿Le ponemos dentrífico? ¿Le ponemos algo de eso? No. Agua, ¿sí? Lavado, ¿sí? Enfriamos la superficie con agua fría, lavamos, 10, 20, 30 minutos. No pongan hielo, porque el hielo también produce quemadura por frío. Lavamos y en todo caso, si es una quemadura importante, la cubrimos con un apósito, humedecido si es posible, y lo llevamos a un hospital para que le hagan curaciones. No es mucho los primeros auxilios que podemos dar, salvo eso de lavar y enfriar, nada más, ¿sí? Si son quemaduras, por ejemplo, que se ha quemado la ropa, tratamos de sacar la ropa quemada y en los lugares donde está pegado, no. Ahí se corta alrededor, se deja el pedacito de quemado, si la ropa está adherida a la piel, y el resto se saca, ¿sí? La que sí. Fractura, ya vimos un poco, ¿sí? Acá simplemente le dejo la foto un poco más a propósito para que la vean. Bueno, las fracturas pueden ser cerradas o abiertas. Las cerradas son las donde ustedes no ven el hueso, ¿sí? Solamente lo van a diagnosticar por una radiografía. Cuando ustedes ven una pierna, por ejemplo, que está muy doblada, que ha perdido el eje natural, ustedes piensan que puede tener fractura, pero el diagnóstico lo hacen con radiografía, ¿no? No hay que decir, está fracturada porque no sabemos, ¿sí? Y después las abiertas o expuestas es cuando un fragmento de esos huesos, de ese hueso que se rompió, ¿sí? Porque esto es un hueso, por ejemplo, ¿sí? Si yo digo que una fractura es esto, se quebró, ¿tá? Si el hueso quedó así y no salió de la piel, es una fractura cerrada, ¿sí? Y no desplazada si está en la misma alineación. Si quedó así, es cerrada, desplazada. Y si esta parte salió y rompió la piel, ¿cómo es? Es expuesta, ¿sí? Vamos a ver algunas fotitos. Ahí está, ¿ves? En radiografía, la de arriba es una fractura cerrada. Bueno, esta es mucho más desplazada, pero solamente la vemos en la radiografía, no la vemos. ¿Y esta de abajo qué es? Expuesta, ¿sí? Una fractura expuesta. ¿Qué hacemos con ese hueso expuesto? Mira, la fisura es un término medio dudoso en realidad, que los traumatólogos no lo usan. O sea, se usa cuando vos ves que es una fractura muy pequeñita, que no se desplazó ni nada. Dicen fisura, pero en realidad es fractura, ¿sí? Es fractura. A veces en los niños hay un tipo de fractura que se llama fractura en tallo verde, que puede que a veces la llamen fisura, pero en realidad el término es fractura. Eso es correcto. Primeros auxilios es lo que vimos recién, por eso ya me detuve en eso, en inmovilizar la fractura. Y si la fractura es abierta o expuesta, ¿le metemos el hueso adentro? No. ¿Qué hacemos?
lavamos, lo cubrimos con un apósito, vendamos y lo llevamos así como está al hospital, ¿sí? Siempre las fracturas tienen que tratar de alinearlas un poco. A veces la pierna está muy doblada o está muy desplazada para atrás. Hay que tratar de alinearla. El paciente se queja de dolor, pero... ¿Tiene una pregunta? No. La luxación es cuando un hueso sale de la articulación y queda afuera. Por ejemplo, el hombro, ¿sí? Que tiene una articulación acá, se sale y queda fuera de la articulación. En ese caso, el mecanismo que hay que hacer es volverlo a meter adentro de la articulación. Ahí no hay fractura, ¿sí? Igual que los esguinces. Los esguinces es una lastimadura, digamos así, de la articulación. Se rompe la cápsula de articulación. Lleva también una inmovilización para tratar de que duela lo menos posible, pero no es fractura. Son otros tipos de lesiones que no las puse acá, pero que son comunes de ver. El esguince es la típica que vas caminando, te doblas el pie y después se te hincha, se te pone morado, te duele bastante. Pero bueno, a veces necesitas una placa para saber si es o no es fractura. Y lo último que vamos a ver, primeros auxilios, así pasamos a RCP, son las convulsiones. Que simplemente quiero que sepan qué saben ustedes de convulsiones. Por ejemplo, ¿qué son las convulsiones? ¿Han visto alguna vez una convulsión en las películas? ¿Ah? Ay, bien. Bueno, ya lo retaron. Sí, pero eso fue muy que se me ocurrió en el momento. Claro, bueno, por eso es importante aprender para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿sí? Hemos tenido hasta gente que le ha agarrado la lengua con una pinza para que no se la traguen. Entonces, bueno, no. Por eso les pongo convulsiones, porque existen diferentes tipos de convulsiones. La más común de todas, la que pueden ver, son las sacudidas, los movimientos, así que la persona se queda dura y empieza a sacudirse. En general, hay diferentes tipos de convulsiones. Las convulsiones generales son aquellas que pierde la conciencia, el paciente no está consciente de lo que hace. Son movimientos involuntarios. Después, tónica es cuando se pone duro, clónica cuando se mueve. Están las dos, tónica, clónica, que es la más común que vemos, se ponen duros y mueven, ¿sí? Las ausencias, esas generalmente deben que están, se tildan un ratito y vuelven de nuevo, o sea, siguen hablando con vos como si nada. O sea, ellos ni se dan cuenta porque pierden conciencia, están hablando y al rato, bueno, ¿sí? Y después, bueno... Y después hay otros tipos más de clasificaciones que no vale la pena meterse en eso. Lo que quiero que sepan, que la lengua no se la van a tragar, ¿sí? No hay forma que se traguen la lengua. Morderse sí, porque generan tanta presión y tanta contracturas musculares que a veces se muerden la lengua y se muerden también la comisura acá de las mejillas. Con la lengua no, porque en ese momento, digamos, lo que vos vas a hacer es tratar de que el paciente no se golpee, que no golpee con nada, las cosas estén alrededor. La posición más correcta es sostenerlo hasta que pase la convulsión y después de última lo pones de costado. Pero no va a pasar que la lengua se va para atrás ni nada. Sí se relaja cuando están en un estado de inconsciencia, porque la musculatura al estar inconsciente se relaja. Pero están las maniobras, que después ya las vamos a ver mejor con la RCP, de cómo despejar la vía aérea, pero la lengua no se va para atrás. La lengua es un músculo, está adherido, no hay forma que se vaya para atrás. Se relaja, se baja un poquito, pero con unas maniobras simples vos lo podés solucionar. No hay que meterle los dedos en la boca porque se los va a cortar directamente, los va a morder por la fuerza que tiene. No hay que meterle palitos en la boca ni nada de eso porque no lo va a lastimar más de lo que en realidad se va a hacer daño solo. Solamente es eso nada más, ¿sí? Pónganlo en una superficie donde no se golpee con nada alrededor. Traten de sostenerlo para que no se golpee porque tiene mucha sacudida. Y una vez que se pasa la convulsión y se relajan, lo ponen de costado para que respire mejor y le abren la vía aérea, que después lo vamos a ver cómo se hace. ¿Ah? Lo que puedas. A veces donde vos estés más cerca. La prioridad es que no se golpee en la cabeza. Entonces vos tratás de contener la cabeza. Es muy aparatosa, llama mucho la atención, más a veces los chicos las hacen por fiebre, las convulsiones, pero la mayoría ceden solas. El gran número de las convulsiones a los 4 o 5 minutos ya ceden. Hay un estado que se llama estatus convulsivo, en donde son convulsiones muy prolongadas, que en ese caso sin medicación muchas veces no cede. Pero lo que uno puede hacer, como no hay otra cosa que esté al alcance nuestro, es contenerlo para que no se golpee, si es posible abrir la vía aérea y nada más. Vas a notar que la persona tiene los ojos a veces, como nosotros decimos, para atrás. Vas a ver la parte blanca nomás del ojo. Mucho babeo, mucha saliva. Por eso llama la atención y asusta mucho las convulsiones. A veces empiezan a largar saliva roja porque en realidad con mucha espuma, porque es sangre, se mordieron. Claro, porque se muerden. No.
No, porque aparte son mínimas, o sea, no es un sangrado que es muy chiquitito, no se va a desangrar con eso ni nada por el estilo. Entonces es poco lo que podemos hacer en las convulsiones, más que contenerlo, evitar que se golpee, proteger la vía aérea y nada más. Hasta que venga, obviamente, llamar a un servicio de emergencia, una ambulancia, algo, porque si esa convulsión no cede, hay que hacerle medicación. Y en ese caso, para hacer medicación hay que canalizarlo, poner medicación endovenosa, ya es otra cosa. ¿Sí? Pero no quédense tranquilos, la lengua no se traga, no se la muerde, no pasa, o sea, morderse sí, pero tragársela no. ¿Sí? Bueno, ¿dudas de esto? No. Nos tomamos 5 minutos, entonces descansamos y vamos a ver los primeros auxilios, aunque sea de adultos, para que podamos llévense algo de ese RCP. Bueno, ¿qué es RCP? Radio cardiopulmonar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué usamos RCP? ¿Para un paciente en qué condiciones? Sin pulso. Sin pulso. Un paciente sin pulso, que no respira, o sea que está en un paro cardíaco, ¿sí? Un paro cardiorrespiratorio. Su corazón, por diferentes motivos que acá no nos vamos a meter, o sea, no nos interesa si es por una muerte por un infarto, si es por una asfixia, si es por una electrocución, si es por la causa que sea, nosotros nos vamos a preocupar en el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Las causas después se ven. ¿Qué hacemos con ese paciente? Lo primero es diagnosticarlo, o sea que ustedes sepan que esta víctima, que este paciente, ha sufrido un paro cardíaco. ¿Cómo hacemos? No, está bien, vamos a empezar por ahí. Pero bueno, el pulso hoy en día se considera como algo opcional, que puede o no tomarse. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos, ¿sí? Nos aproximamos a la víctima, porque por ejemplo estamos en un lugar y vemos que de repente una persona se desmaya, se nos desploma delante nuestro. Ahí tenemos que ir a ver si es un lipotimia de la que habíamos hablado o no. Si es un paciente que tiene una lipotimia, ya vimos qué hacemos. Pero este paciente nosotros nos acercamos, lo vemos pálido, ¿sí? Igual que el otro, pero vemos que no tiene los ojos abiertos, por ejemplo, y que al estimularlo no nos responde, ¿sí? Le decimos, señor, ¿me escucha? ¿Qué le pasó? Ninguna respuesta, ¿estamos? ¿Qué es lo siguiente? Ver si respira o no respira, porque eso es importante. ¿Cómo hacemos? Le prendemos la ropa, si tiene camisa, levantamos la remera y vemos el movimiento del tórax, ¿sí? Entonces, bueno, los chicos faltaban, así que repasamos de nuevo. Estamos en un paciente que ha sufrido un evento cardiovascular, le llamamos nosotros, pues, que se llama paro cardiorrespiratorio. Las causas pueden ser muchas, no nos vamos a meter en las causas porque lo importante es que ustedes diagnostiquen el paro cardiorrespiratorio. Nos acercamos al paciente, vemos que estaba pálido, lo tratamos de estimular, señor, ¿me escucha? Le hablamos a los dos oídos, ¿sí? Nos acercamos, le decimos, señor, ¿me escucha, señor? ¿Sí? Porque puede tener algún problema de hipoacusia en algún oído y yo de este lado no me responde, empiezo con las maniobras y de este lado sí me respondía, o sea que hay que tener cuidado con eso. Y vemos la respiración, solamente observamos el tórax, vemos si hay algún movimiento o no del tórax. Con respecto al pulso, si ustedes están entrenados y han practicado, pueden tomar el pulso. Si no, con esos dos elementos, ver que el paciente no responde y que no respira, las últimas pautas del American Heart dicen que ya es suficiente para que ustedes inicien la maniobra de RCP. Ahora, si ustedes ya han practicado, si consideran que están en condiciones, pueden tomar el pulso. ¿Qué pulso tomaríamos en este paciente? El del cuello, ¿sí? Que se llama pulso carotídeo. ¿Estamos? La otra vez me dijeron, ¿por qué este muñeco no tiene mano? Pero en realidad no. Es porque el pulso que nosotros usamos siempre, en estos casos de emergencia, vamos a la zona del cuello, porque es más práctico, más accesible y porque era el último que se perdía. ¿Estamos? La que sigue. Vamos pasando rápido a esa. Quiero que practiquen. Bueno, esto sí es importante y la diapositiva anterior dice que esto es como aprender a manejar. O sea, una vez que usted aprende una secuencia de pasos, ya después no necesita cada vez que se sube en un auto ir a un manual y leer y ver. Lo hacen automáticamente. Entonces esto es más o menos lo mismo. Una vez que ustedes aprenden una serie de pasos, cuando les toque una reanimación, que ojalá que nunca les toque, pero si les llega a tener la mala suerte de que les toque, sepan qué hacer. Esto sí lo tienen que saber, es importante, que es la cadena de la vida. ¿Por qué? Porque hay una serie de eventos a seguir. Yo en un adulto lo primero que tengo que hacer, si me llego a esta situación, es llamar al servicio de emergencia. Porque yo puedo estar reanimándolo todo el día y no va a salir a lo mejor. ¿Por qué tengo que llamar primero al servicio de emergencia? Porque son los que saben. Claro, porque acá el tiempo es fundamental, ¿sí? Desde que se produce el paro cardíaco, el cerebro tiene aproximadamente 4 minutos
que empieza a sufrir si no tiene ningún tipo de reanimación. ¿No? Entonces en esos 4 minutos, si yo le hago algo de reanimación, siempre se dice que es mejor una mala reanimación que antes que nada, ¿sí? Yo algo de posibilidad le voy a dar que ese corazón le mande sangre al cerebro hasta que venga la ambulancia, porque ninguna ambulancia la tenemos al lado, generalmente demora un tiempo que puede ser mucho o poco, pero esos 4 minutos es muy raro que tengamos ya ahí. Ojalá todos pudiéramos llegar en tiempo y forma, pero bueno. Y además necesitamos que la ambulancia nos traiga un aparato que se llama cardioesfibrilador, que es ese aparatito que ven en las películas que le hacen como una descarga eléctrica, porque en el adulto la causa más frecuente de paro cardíaco son los problemas cardíacos, de corazón. No así en niños la causa más frecuente son los problemas respiratorios. Entonces yo, como sé que este paciente es un adulto y que puede haber sufrido una arritmia, necesito que venga rápido una ambulancia y me traiga un desfibrilador. ¿Tá? Por eso tengo que llamar. Después sí, empiezo con las maniobras de RCP. De la delantera, la de la cadenita de la vida. Esa, bueno. Después sí, una vez que yo ya llamé, empiezo con las maniobras de RCP. Obviamente que si hay 2 o 3 o más personas, yo puedo empezar las maniobras de RCP mientras le digo a alguien que vaya, ¿sí? Pero yo les digo, vos por favor, se lo señalo con el dedo, hablar al servicio de emergencia, decirle que hay un paciente que ha sufrido paro cardíaco, que vengan, le dan la dirección y le dicen que vuelva, ¿sí? Que le digan que le dijeron. Porque capaz que él se asusta y en vez de llamar, dice, no, yo me voy, no me quiero meter en esto, me llama la policía, que tengo que declarar y bueno, todo, no. Entonces, cuando él viene y me dice, mira, ya llamé, me dice que están viniendo, bueno, yo me quedo más tranquilo. Y si no viene, le tengo que hacer otro que llame, ¿sí? Lo importante es que venga la ambulancia. ¿A que sí? Después los otros elementos de la cadena de la vida, que han cambiado un poquito, lo han mejorado. Digamos, llamo por teléfono para que venga el servicio de emergencia, comienzo la RCP, llega la ambulancia con ese rayito, significa que llega el cardiodesfibrilador, sale el paciente del paro cardíaco reanimado, lo traslada a la ambulancia y lo lleva a un hospital, ¿sí? ¿A dónde vamos a trabajar nosotros? En los 2 primeros, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? En llamar y en las maniobras de RCP. Este de arriba es lo mismo, pero nada más que es para la parte intrahospitalaria, dentro del hospital, ¿no? ¿Es que sí? Pedir ayuda. ¿Necesitamos todas estas cosas para trabajar en una RCP básica? No, solamente las manos, nada más. ¿Sí? Esto es importante. Existen 2 tipos de RCP. La RCP básica, que es la que vamos a poder hacer nosotros con nuestras manos, es la única que tenemos la posibilidad de hacer. Y después viene la RCP avanzada, que es la que hacen la ambulancia o los médicos, ¿sí? Ahí en la RCP avanzada se usan sueros, se usan medicaciones, se usa oxígeno, se intuba al paciente, un montón de cosas más que nosotros obviamente no tenemos al alcance. Pero si nosotros no le hicimos RCP básica, probablemente ese paciente tenga muchas menos chances de salir, por más que le hagan una super RCP avanzada, ¿sí? Es la base para reanimación, porque yo en esos 4 minutos le mantuve el cerebro oxigenado al paciente. Eso es importante que ustedes sepan, que no se trabaja en mano, que ustedes tienen la posibilidad en sus manos de atender y de salvar la vida de la persona, porque son los que están ahí al lado y que le van a brindar la primera asistencia, ¿sí? Ahí están, bueno, a los 4 minutos ya, si el paciente no recibió nada de reanimación, a los 4 minutos ya empieza el daño cerebral y a los 10 minutos ya el daño cerebral es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que el paciente se reanima y sale de un paro cardíaco después de 15 minutos, el problema es qué queda en su cerebro, ¿Qué paciente nos queda después? Entonces, eso es muy importante para que tengan en cuenta. ¿Me sigue? Bueno, esto también es fundamental. Así como le he dicho que en un paciente siempre empiezan por el A, B, C y D, acá es al revés, han cambiado. Antes sí era A, B, C, por eso les dije si habían hecho cursos ahora o hace mucho o hace poco, porque hace mucho, hace unos 10 años atrás, era A, B, C, y ahora cambió a C, A, B, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se empezaba con la apertura de la vía aérea, pero ahora se empieza con las compresiones porque es más fácil enseñar a una persona a comprimir que a abrir la vía aérea. Cuando llamaban por teléfono al servicio de emergencia y le decían que había una persona en paro cardíaco y del otro lado le querían enseñar a esa persona cómo ir haciendo RCP, lo que se llaman indicaciones de prearribo, según un operador telefónico le decía, abre la vía aérea, y era muy difícil para el que estaba trabajando con la víctima y no le salía. Entonces ahora es distinto, le dicen abre el RCP y ya empiezan. Así que yo ahora les voy a poner una situación de aprieto, que pase uno, a ver, uno que no haya participado. A ver, el mate, venga, deje el mate o trae el mate y déme a mí. Bueno, ¿nunca hiciste RCP? Bien, perfecto. Bueno, entonces vos estabas en esa situación, te había tocado la mala suerte de estar ante un paciente que había sufrido eso. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer?
ver si respondía. Bien, ¿cómo lo haría? Le hablaría en el Bien, oído. perfecto, hablale porque te escucha. ¿Me respondes? Bueno, bien vigoroso, ¿sí? Bien, un estímulo y vigoroso. No responde, ¿sí? ¿Qué más era lo siguiente? Y ahí tenía que ver si... Bien. La respiración. Hay que memorizarse los pasos, exactamente. Ves el tórax, ¿sí? Lo ves, no se mueve. Y entonces, ¿qué hacemos? Podíamos no tomar el pulso. Si elegías tomar el pulso, ¿dónde lo tomabas? Ahora te quiero, palpando la nuez de Adán, que es esa, bajando el costado y se toma. Siempre los pulsos se toman no más de 10 segundos. Si yo tengo duda que no tiene pulso, igual hago el RCP. Pero tenés la opción de no tomar el pulso y pasar directamente al RCP. Bueno, ¿qué te decían antes? La operadora te decía, bueno, vos llamabas por teléfono, así que venías rápido, estás nervioso, estás asustado de la situación, y la operadora al otro lado te decía muy tranquilo, porque están acostumbrados a estas situaciones. Bueno, señor, cálmense, vamos a comenzar el RCP. Yo te voy diciendo y vos lo vas a ir haciendo, ¿sí? Vamos a abrir la vía aérea, coloque una mano en la frente, la otra en el mentón, hiperextiende la cabeza y realice 2 insuflaciones, boca a boca. Chao, No, de nuevo, ¿cómo? No lo entiendo. Muy fácil, señor, coloque una mano en la frente, la otra en el mentón, hiperextiende la cabeza, coloque su boca. Era muy difícil. Ahora volvemos a esta época de ahora, cuando se cambió, y ahora el operador te dice, bueno señor, cálmese. Ponga una mano, la palma de su mano en el tórax del paciente, a cualquier altura, la otra por encima y empieza a comprimir rápido y fuerte. No importa, lo que hace es que yo te digo, no importa cómo, ¿sí? Una mano en el tórax, la otra por encima, y apriete lo más rápido y fuerte que pueda. ¿Cuánto demoraron en aprender RCP? Segundos, ¿sí? Está bien, la técnica no es buena, ya la vamos a mejorar, pero él está haciendo algo, y ese algo es mejor que nada. Entonces, está bien lo que hicieron, porque nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que cambiaron estos yankees, qué sé yo? Pero está bien lo que hicieron, porque vos ya en 2 segundos empezaste a hacer RCP, empezaste a comprimir el corazón, como te digo, a lo mejor la técnica no es la ideal, pero ya ese corazón lo apretaste, mandaste sangre al cerebro, y el cerebro ya se está protegiendo, hasta que está viniendo la ambulancia. ¿Estamos? Perfecto, entonces, bueno, gracias, muy bien, ya aprendió el RCP. Entonces quedamos en que las siglas eran esas: C, que son las compresiones torácicas, la A, que es la apertura de la vía aérea, y la B, que es la ventilación o buena ventilación. También dicen que es porque, esto es para que se nos aprenda, los que son de Belgrano, le pusieron así, Club Atlético Belgrano. Entonces, acuérdense, ¿cómo era la reanimación? ¿Qué era primero? Me dijo que era Club Atlético Belgrano. Bueno, porque son hinchas de Belgrano, se lo acuerdan más, que son hinchas de Talleres, bueno, acuérdense que es de Nene. Bueno, eso hasta ahí vamos a ir bien. El sensor, lo que dijimos recién, no responde, no respira. Esto era tomar el pulso, que era opcional. Y las compresiones. ¿Cuál es el objetivo de la compresión? ¿Ven dónde está el corazón? ¿Sí? ¿Y qué hago yo con el corazón ese que está parado? Lo tengo que apretar para que ese corazón que está acá, a esta altura, pero por dentro del tórax, lo aprieto para que largue toda la sangre que tiene y vaya circulando la sangre. Por eso es que tengo que apretar el tórax, ¿no? Si no, podríamos hacerle caricias o mimos o masajes, no. Tengo que apretarlo, tengo que exprimirlo. Y en cada una de esas compresiones, que el corazón se comprime contra la columna que está abajo, siempre es importante ubicarlo al paciente en una superficie dura. Acá estamos bien porque es una mesa. Pero si el paciente está en una cama, yo lo tengo que tirar al piso. O ponerlo en el piso, o de último, si es muy grande y no lo puedo movilizar, poner una puerta, una tabla, algo por debajo para que no, mi fuerza no se la haga a la cama, sino al paciente. ¿Está? Por eso es que son compresiones torácicas. Si no, usted dirá, ¿para qué el comprimo tórax? Bueno, es para eso, para exprimirlo, sacarle la sangre. Yo cada compresión tengo que dejarlo que se relaje nuevamente, que vuelva a su posición original, para que se llene de nuevo de sangre y volver a apretar de nuevo. ¿Sí? Ese es el mecanismo que ya lo vamos a hacer en la práctica mucho más rápido. Entonces el corazón, que es una bomba, que dejó de funcionar, porque el corazón late todo el tiempo, nosotros no nos damos cuenta, pero está haciendo esto todo el tiempo, ¿sí? Dejó de funcionar, quedó parado y nosotros tenemos que reemplazar ese movimiento del corazón para que siga mandando la sangre a los diferentes órganos. Principalmente al corazón mismo y al cerebro, ¿sí? Son los órganos que más necesitan que se salven, ¿no? Entonces la pregunta acá es cuándo, cómo y cuántas, ¿sí? ¿Cómo? Ahí vamos a ver lo que sigue. Como le dice el compañero, vamos a mejorar la técnica. La superficie dura que dijimos recién, y es, pongo una mano, yo uso el talón de una mano, es indistinto si es la derecha o la izquierda, que le quede más cómodo. Y uso el talón de la mano, ¿sí? Esa mano la pongo ahí. ¿Por qué no apoyo toda la mano? Para comprimir más la fuerza en punta, en un solo punto. Claro, primero una es para ejercer fuerza sobre uno de los puntos, pero además porque los dedos, acá hay costillas, ¿sí?
Algunos se notan más que otros, bueno. Pero hay costillas. Entonces, si yo aprieto todo, las costillas son unos huesitos muy frágiles. ¿Qué va a pasar? Las voy a quebrar, las voy a fracturar. Y si las fracturo, puedo lesionar un órgano que está por debajo, que es el pulmón. Entonces puedo hacer una lesión secundaria. Ahora, ¿qué pasa si yo en uno de esos movimientos hago fuerza y quiebro una costilla? Siento el ruido, se siente, crack. ¿Qué pasa? ¿Interrumpo la reanimación? No. ¿Está? Sigo. Puedo quebrar uno, dos, pero tengo que seguir la reanimación porque tengo que priorizar la vida del paciente. ¿Está? Entonces, uso el talón de la mano, voy a dejar un rato el micrófono. La otra mano por encima, ¿sí? Entrelazo los dedos y la pongo bien perpendicular. Acá, por ejemplo, a mí me queda bajo. Yo, si lo hago así, lo estoy haciendo mal. Porque yo tengo que tener perpendicular a esta altura, más o menos tendría que estar. ¿Sí? Tiene que ser un ángulo bien recto entre la mano y el tórax del paciente. A veces van a ver en los hospitales que hay banquitos o escaleritas, porque cuando viene un paciente las camillas nos quedan altas, entonces nos subimos a esos banquitos para reanimar. Y si no, ¿qué otra opción tengo? El piso, ¿está? Es lo mejor, ¿tá? Nos queda más práctico. Entonces, ejerzo esa compresión. Si estoy del lado izquierdo, ¿de qué lado está el corazón? Izquierdo. Si yo estoy del lado izquierdo, del lado izquierdo, pero si estoy del lado derecho, lo puedo hacer también del lado derecho. ¿Qué busco? Como parámetro, busco la altura de las tetillas o de los pezones y ahí al medio, 1 centímetro, pongo la mano directamente. No ando midiendo como antes, a lo mejor se han escuchado un curso viejo que decían que buscaban la arcada costal, llegaban al apéndice, ponían 2 dedos y arriba el talón. ¿Sí? Todo lo que hacen la American Heart trata de perder el menor tiempo posible. Entonces ahora directamente buscamos la tetilla, el pezón, ponemos la mano al medio y empezamos a ejercer las compresiones. ¿Estamos? ¿La que sigue? El talón de la mano, las manos entrelazadas, los codos bien firmes, trabados hacia afuera. Y lo que tengo que hacer, lo que dice ahí es que hay que bajar un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Pero, ¿quién anda con una regla o midiendo en una reanimación cuánto tengo que bajar? Porque es más, dice que hay que bajarlo 4 o 5 centímetros en un adulto. La idea es que en las primeras compresiones, ustedes midan la fuerza. Si en las primeras compresiones ustedes quebraron una costilla, sepan que en las próximas compresiones la fuerza tiene que ser menor. Y si hicieron fuerza y ven que el tórax no se comprime, sepan que la fuerza tiene que ser mayor. ¿Sí? Traten de medir la fuerza que van haciendo. Ahí está donde ustedes pueden poner la mano, ¿sí? Es indistinto si le ponen un poquito más acá, un poquito más allá. ¿La que sigue? Y este es el número que no se tienen que olvidar en adultos, que es 32. Son 30 compresiones cada 2 ventilaciones. Ahora yo me voy a detener un poquito acá porque la American Heart ya no habla más de compresiones y ventilaciones. Antes nos enseñaba a comprimir y a ventilar boca a boca. Ahora dice only hands, solo manos, nada más. Así que lo que ustedes tienen que aprender a hacer solamente es las compresiones, hasta que llegue la ambulancia. Yo siempre les enseño lo más completo, digamos, porque ¿qué pasa? Si es un desconocido, ¿usted haría respiración boca a boca? ¿O ventilación boca a boca? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Se muere. ¿Pero y tu salud? Claro, el tema es, volvemos a lo mismo que antes con los guantes, ¿sí? Si yo no conozco a la persona y esa persona acaba de tener un accidente, se cayó boca abajo porque sufrió un paro cardíaco, pero se cayó boca abajo, se rompió los dientes, le sangra la encía. Bien, entonces, tienen varios dispositivos, ninguno está aprobado salvo esta, que es la Pocket Mask, que es una máscara de bolsillo. Es el único dispositivo que te permite ventilar boca a boca, por eso se la traje, sin riesgo de contagiarte, nada. Porque tiene una valvulita, ¿sí? Esto viene doblada, hay que estirarla. Tiene una válvula que evita que los fluidos del paciente contacten con tuyo, ¿sí? Que no vas a tener riesgo de nada. Si contamos con esto, la ubicamos en el paciente, tiene una parte más puntudita, que va para la nariz, aparte dice nose, que tiene una flecha, o sea que no hay forma de errar. Ya, si le erramos ahí, ¿sí? Ponemos ahí y le ponemos el elástico y le dejamos colocado a la mascarita, ¿sí? Para hacer toda la reanimación con eso. Salvo, por eso le digo, que sea un familiar y ustedes quieran hacer boca a boca, yo les voy a enseñar después cómo se hace. Pero si no, es mano sola, ¿sí? Compresiones, 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 y si no, las tenía con la mascarita, que vamos a hacer en la práctica, porque si se las enseño así, digamos, teórica, no lo van a aprender mucho, ¿estamos? Entonces, bueno, ya que somos pocos, nos vamos a dividir en 2 grupos, un grupo acá y otro grupo acá. Vamos a practicar con los muñecos todo esto que vimos ahora en la teoría, ¿estamos? Gaby hacemos uno allá y yo con el otro. Después, el niño, les tiro así los datos. Lo que cambia es que en las presiones del tórax, este es un niño, pero lo vamos a usar como un adulto, es con una sola mano, ¿sí? Para no ejercer tanta fuerza sobre el tórax.
que los ciclos en vez de ser de 32 son 15-2, esa es la diferencia. Y nada más, otra cosa no. Y después el bebé es lo mismo que el niño, así que no hay tanto problema. No, eso es cuando tenemos instrucción de cuerpo extraño. Cuando hay una instrucción que eso lo vamos a hacer. En los últimos 5 minutos hacemos eso y ya así lo dejamos ir. ¿No? Vamos a correr un poquito. Bueno, no sé quién. Bien, ¿cuántos son? La actividad hacemos igual. Bueno, como dijo Lucas, lo que tengo que hacer es recién de conciencia, lo que Ustedes van a trabajar con nosotros más o menos ya estamos un poco más avanzados. Lo que hacemos ese es un todo nosotros pediátrico un que mes, vamos a hacer con hacemos una realización rápida, que y lo que vamos a miro hacer después es esta diciendo y ahí evaluamos este los adulto sentidos. estaba Así que vamos a en hacer. el rojo, verán, Llegamos. de repente se me Señor, da cuando me contesta, yo cuando levanto el mentón, se ahoga. Había uno siento, puso ahí me cerquita, respira lo la sacan mejilla rojo y al ustedes mismo estaban vez ahí al lado y claro, nadie sabe qué hacer. siento si se levanta el tórax o observo. No No hay- hay 3 o 4 trabajan con el paciente. Digamos, no hay movimiento, no hay ningún tipo de síndrome. ¿Ah? Abrimos y empezamos el compresión. Bueno, ¿qué hacemos? Es lo mismo. Ponemos la rodilla a la altura del hombro, siempre bien ubicado, nunca una postura incómoda. Porque tenemos que estar bien cómodos para que no tengamos ningún, viene algún curioso o algo. Lo que decía Lucas es el tema de llamar de la ambulancia. Vení. Vos venís, si vos caes acá al lado mío, llámame al servicio de emergencia. Ella va a llamar al servicio de emergencia. Trata de que no se vaya porque no vuelve más. Entonces le decía Lucas, por ahí vuelven, por ahí no vuelven más, entonces ya vaya a saber. Bueno, entonces nosotros vamos a decir, tenemos un paciente o una víctima masculina, 30-40 años, está sufriendo un paro cardíaco y ella le va diciendo. Mientras tanto le va diciendo que ya está haciendo reanimación. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a colocar la mano y empezamos. Teóricamente nosotros cuando hacemos la virtud, por ahí se dice que a las personas mayores se le podía sacar la dentadura para que no se aspire. Si no está, si usted cuando hace la apertura de ventilación no ven que no tiene flojo nada en la boca, lo ideal es dejársela para que tengan, si hacemos respiración boca a boca, sea más rígida la parte de la superficie de boca. Si la sacamos, lo que va a hacer va a quedar como una gelatina así, va a salir el aire por todos lados y no va a ser efectivo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos, colocamos. No tiene pulso. ¿O estás en duda? Si vemos que tiene si vos vas a ver que tiene un objeto, por ejemplo, tiene coca, y se lo va a ir a un costado, ahí sí lo que tenemos que hacer es cualquier cosa. Nosotros cuando abramos, sí, porque el paciente está inconsciente. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a atender y vamos a ver si tiene o un ventín o algo, o coca, por ejemplo, lo vamos a ver en la mejilla, que la tiene, por ejemplo, hinchada. Entonces lo que hacemos, el dedo en forma de gancho, tratamos de sacársela. Siempre la persona va a estar inconsciente. Ahí es más. Ellos le van a saber si ustedes Sí, el paciente tiene un día de pecho. estoy así, quédate tranquilo. Yo tengo eso, tengo un día de Sí. pecho. Lo mismo se hace con presión. Sí. El tema, obviamente, si vemos que no tiene alguna traumatismo, ya ahí no podemos hacerlo porque se va a producir más traumatismo. Ya ahí tenemos que usar el servicio de emergencia, tenemos que decir tiene un traumatismo en el tórax, entonces lo que vamos a hacer tratar de hacer situación y no se puede, porque a mí me pasó en el trabajo de una señora que era muy grandota, también tenía implantes, entonces era muy complicado. Y el chico de la ambulancia nos dijo que lo hagamos más abajo, más. Claro, el tema es lo mismo que pasa en las embarazadas, se le trata de hacer sobre la panza y por debajo de los senos, entonces ¿qué hacemos? Ahí es un total diáfragma, entonces ahí lo que va a hacer, no va a ser 100% efectivo en el tórax, pero como Lucas ya vamos a estar, ¿cómo es? Haciéndole algo de masaje. Entonces ponemos las manos y empezamos. La idea es tratar de contar en voz alta
Es más rápido, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, hasta los 30. Obviamente, si tenemos máscara, yo creo que ninguno de ustedes va a andar con máscara si no están en un servicio de emergencia. Nosotros andamos todavía. Pero te morís, chaval. ¿Ah? ¿Qué pasó? Es 30 en el primer ciclo, son 5 Bueno, tú te ciclos. dices animación y no. Podés como de cambiar con otra persona. La idea es que vos cuando vos estás solo, sí, lo tenés que hacer. La idea es que cuando estás de dos, vamos haciendo simulación lo que hacemos. Por eso es que contamos en voz alta. Contamos 30 y hacemos cambios. Entonces yo descanso, el compañero va hasta el frente. El compañero va a hacer insuflación, 30, 2 insuflaciones. Empieza mi compañero con los masajes, yo descanso, 30 y así sucesivamente. Todo suyo. El que quiera, pasen de dos. La idea es que vayan, es muy importante esto porque Ahí, claro, de esta altura, sí, pon la mano enfrentada, así, traba con los dedos. o sea, paralelo, así. Claro, mete mano abierta, así. Sí, yo paso en situación de trabajo. Ahí. Sí, le dan. los codos, los codos bien rectos, trabados, las piernas bien una apertura por el tema que va a venir un curioso, es decir, ¿qué te pasa pasando? Lo primero que hace, te empuja y te puedes caer arriba recto. Ahí. Claro. La idea es que cansa. Sí, sí, 30 me imagino que descansar y 30 y... Aparte de que uno también está nervioso y todo eso. Sí, el tema es que lo importante es mantener la calma. Son 5 o 6 de 30. Claro, son 5, entonces tengo que hacer más o menos... Y entre cada serie, ¿cuánto esperas? O sea, Las dos. hacer 30, claro, asegúrate que no tenés. No, la idea es hacer 5, si estamos solos hacemos 5 compresiones, 5 ciclos. 3 y 2 insuflaciones, hacemos los 5 ciclos y controlamos. Respira, controla. Pero si no tenemos la máscara, por ejemplo, no le vamos a hacer respiración como hacemos 30 y ¿cuánto paras? Se calcula hacer 100 por un minuto. Hacer eso no sirve, ¿sí? No vamos a hacer insuflación. Eso simula, digamos, la cantidad de agua que tiene que tener. Claro, porque más o menos nosotros lo que vamos a hacer va a ser trabajo de corazón. ¿Cuántos latidos tenemos dentro del corazón? ¿Cuántos latidos tenemos entre 30 y 80? Entre 80 y 90, lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir la función del corazón. Entonces, es lo que Respiramos 100 por la sí, 10 de etapa. el tema es que no llegas porque obviamente uno no está acostumbrado a veces a estas cosas, pero bueno, lo ha tocado y hemos estado obviamente con un compañero, vamos cambiando 2 ciclos, cambiamos 2 ciclos, vamos cambiando así. Lo importante de esto es ver la rigidez que tienen, porque estos muñecos tienen la misma rigidez que el cuerpo humano, entonces se nota la presión. Con esa fuerza que se recién cuando estaba bien. Sí, el tema es que Vos sentís que. claro, vos sentís que llegas a la compresión, pero no vas a llegar a hacerle, digamos, los 30 ciclos de masaje. Porque por ahí vas a hacer, sí, lo hundí bien, pero hiciste 2 y no hago más. Entonces la idea es tratar de ir haciendo las compresiones mediante que puedo decir, puedo llegar a Preferir hacerlo con menos fuerza, pero hacer las 30, claro, hacer 5, quedar 10 y ya está. La idea también es que si nosotros hacemos 2 ciclos o 30, 60, si no doy más, si no estamos haciendo abandono personal. Obviamente nosotros cuando nos toca hacer algo de eso, sacamos fuerza y le damos hasta que viene un compañero. Pero ahí lo importante también es que llegue y se acerca a un médico o dice, yo soy bombero, soy enfermero, listo, todo tuyo, lo mismo que pasa a nosotros en los accidentes, llegan, se presentan, soy médico, listo, hace cuento hoy. Pero lo importante es esto, es la práctica y que Y si no llega la ambulancia por ahí pasa o nadie sepa cuánto puedo hacer eso, o sea, cuánto digo, bueno, es como te decía, si hiciste 30, 60 y realmente el físico ya no te da más. No, pero lo digo porque si no por otra persona, no estoy haciendo esto, no.
se da cada 45 minutos más o menos, se le tiene que hacer la rehabilitación. Pero 45 minutos, imagínate, si en 5 minutos no pudiste hacer, ya si tenés un equipo, en 45 minutos ya sí o sí tiene que caer un servicio de emergencia. ¿Quiere pasar algo más? No, la otra vez en eso que te conté el trabajo tardó más de media hora. La boca es como si sería tapar la nariz. Cuando vos haces sin la máscara, Claro. sin la máscara, vos lo haces extender. Más aire con pulmones, los labios de la víctima, labio y soplas. Insuflaciones y volvés. Cuando tiras todo el aire y que cerrar la boca cuando vos para abajo. Porque no tomar aire. Cerrar la Claro, lo que boca. vas a hacer es hacer. Soplas, volvés. Claro, pero cuando soplaste y volviste, No, no hace falta porque lo que va a hacer el aire que le está dando va a entrar. Claro, ya está dentro. Va a entrar, entonces, cuando vos la y vas a notar si la ventilación fue buena, cuando se expande el tórax. Si fue buena, entonces vos vas a ver que es buena la ventilación. Entonces yo hago así. Por ejemplo, ¿alguna otra duda? Lo importante a veces es en superficie dura. Por ejemplo, cuando alguien que va con la cara durmiendo algo, lo baja de la cama y tenés cuidado, trata de bajarlo siempre tomándolo debajo de los brazos, porque por ahí lo baja así, se golpea la cabeza. Por eso, Entonces ahora ya tiene un lugar de Lo que pasa es que todo. No, en ese momento, A la hora de que este está mandando sangre. no, por ejemplo, las convulsiones, ¿qué va a hacer? Cuando lo que vamos a hacer nosotros, si sufren convulsiones, lo ponemos en esta posición y lo que vamos a hacer es tener la cabeza. Así siempre le ponemos una campera, un buzo, algo que haga de almohada. Nosotros no le vamos a tener rígida así. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de acompañar los movimientos para que no sea tan brusco. Y una vez que termine la convulsión, lo lateralizamos para que se broncoaspire con alguna Y le va dando, apenas ve mientras está pulsando, reacciona. Sí, de todos modos no se va a levantar y va a estar, ya está, porque eso no existe. Está bien, pero digo, Pero se bueno, despierta. sí, van a ver horrores en YouTube que están haciendo RCP, una persona que si quiere sacar las manos en un gimnasio, hasta lo pueden causar, lo pueden matar, porque pueden hacer, lo que van a hacer ustedes cuando lleguen a un sitio, cuando están haciendo masajes, siempre tienen que estar mirando. Lo que va a hacer, o puede pestañear, o puede empezar a hacer algún movimiento en los miembros, entonces ahí usted pasa, controla, nosotros cuando hacemos la evaluación, mientras hacemos el mes, miramos el sentimos y ya le controlamos. Entonces, en una sola revisión ya hacemos todos los pasos y ya sabemos. Lo mismo, es muy importante saber la información. Si se venía en la calle, si está una obra. Entonces, por ahí si cayó, como estás, tiene una escucha de albañil, por ejemplo, en la espalda. Entonces nosotros se cayó las manos, tratamos de lateralizar, no tenga ninguna objeto punzante, entonces acá se va a traspasar, va a quedar ahí. Entonces son muchas cosas que, por ejemplo, en una oficina no vas a tener si te marcan un pulso, caiga arriba un pinche, por ejemplo. No, es muy importante, aparte no tanto en la calle, sino a veces en su hogar, en una persona mayor o algo, ustedes con esto pueden llegar a sacar vida, es muy importante. Ahora, si vos le comenzás a... No, supuestamente no comienza a tener un pulso porque está copiando. No. El pulso va a ser que vos no, mientras vos no haces masaje, no podás tomar el pulso. Solo se va a tener pulso en el momento en que... Claro, lo que hace nosotros es, le vamos a dar masaje y lo que va a hacer la sangre es hacer la función del cerebro y oxigenar. Nosotros dejamos hacer
puede ser. Deja de ser Muchas veces sano. sale con las primeras reanimaciones. Es decir, vos pariste tiempo en la mano, sí pariste. ¿Alguna otra pregunta? El niño se reanima primero y Pasa, no es algo. en el adulto se No reanima. me miedo porque es algo.